Suscríbete a la Panterita. Turas, Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vinche, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hay que hacer análisis de ayer y Olimpia llega a las 13, decía Diego. Así Vamos a estar en el aeropuerto, esperemos que lleguen sobre horario deportivo, digo, si no tendremos que dejarlo para el extra después. Como es un vuelo charter, pues no hay ningún problema, se puede adelantar, se puede atrasar, que lo más se puede atrasar que adelantar, suele ocurrir cuando hay vuelo charter. Así que de todas maneras, digo así que si puede grabar, si vamos a tener entonces la entrevista, porque salvo que no quieran hacer declaraciones, ¿verdad? Claro. Se fue el propio Brunote, está el doctor Oscar Vicente Escabone. Sí. Estamos hablando de la presencia del primer anillo, el presidente. Sí, el vicepresidente, Escabone, más todo lo que tiene la delegación de vuelo charter. Contigo, Luis. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cagua Sucia del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pichugón, el domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería habitual, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Fernando Lamora está ganando a Fulgencio Yeglo por 1-0, y Yeglo es uno de los más comprometidos con el descenso. Estamos hablando de la intermedia. Sí. Y Fernando Lamora, que viene de perder con General Caballero 3-0, ahora está ganando de visitante y está en el tramo final del partido. Gana Fernando Lamora a Fulgencio Yeglo 1-0, que es adelanto de fecha de la intermedia. Enseguida vamos a hacer un repaso con relación a la intermedia también, que hoy arrancó. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Subellana Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuentos en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. En la tabla, si llega a ganar Fernando Lamora, que lo hace, va a 35 puntos, igualando con San Lorenzo y Tacuarí. Pero arriba tiene a Meliano con 36, Independiente 36, General Caballero, que es gran candidato a ascender 49. Reiteramos la información porque interesa muchísimo, acompañamos mucho nosotros la intermedia. Está ganando Fernando de la Mora 1-0 a Fulgencio Yegros. De ganar Fernando de la Mora va a ir a 35 puntos, super alto momentáneamente a Trinidense y a 3 de febrero.
y deja último, sigue estando último, aunque gane Fulgencio Yegros, no dejará la última zona en el puntaje. Hoy Fulgencio Yegros tiene 13 puntos, está cayendo ante Fernando Belamora, 1-0 y Fernando Belamora suma 35. Repito, superando a 3 de febrero, a Trinidense y a Resistencia y a Tilá. Pero con 35, con un partido menos, están Tacuarí, San Lorenzo. Ameliano tiene 36, Independiente 36. Resistencia es tercero, señor. 37 puntos en la tabla. Ah, este viejo. Sí. Resistencia tiene 37. ¿Y cuándo tiene Fulgencio Yegros? Fulgencio Yegros está bien 13, pero Resistencia tiene 37. Resistencia de 37. Perfecto, agarré mal el archivo. ¿Cuánto tiene Resistencia? 37. Tercero, ganó sí, el partido pasado. Ganó el partido pasado Resistiendo 37, 39 Independiente, que es el segundo. Sí, Y General, 30, 49, sí. Cuarto Ameliano 36. Sí. Tacuaré 36, quinto. Sexto San Lorenzo con 35. Mira a dónde me fui la Sí. fecha pasada con Gustavito, estamos realizando un repaso de la intermedia. Así mismo. Para actualizarnos. Quiere decir que el que sigue último con 13, Fulgencio Yegros. Sí. Y el que va a 35 puntos, Fernando Belamora. Fernando se ubica séptimo momentáneamente con la diferencia de goles, escala 3 posiciones con este resultado, se queda con 35, pero no supera a San Lorenzo, que tiene mejor número en cuanto a goles. Hacemos un repaso, se queda sexto. niño. Puntero, cumplida la fecha. Sí. ¿Cómo queda entonces partido pendiente General Caballero, los que están arriba? Con este marcador de la victoria de Fernando Belamora 1-0 ante Yegros, el General Caballero el líder con 49, Independiente el segundo con 39, tercero Resistencia con 37, cuarto Ameliano con 36 también para tirar por diferencia de goles es el quinto Tacuaré, sexto San Lorenzo con 35, ahora Fernando Belamora va a la posición 7 con 35, queda octavo Tacuaré con Pero 34. le saca ventaja a Fernando Belamora a Rubio Ñu. A Rubio que Ñu, aún sí. ganando va a ir a 32. Así mismo, a Rubio Ñu le saca Así es, ¿verdad? ventaja, sí, Más rezagado 2 de mayo, Santaní, más rezagado, más Guaraní, abajo. el Chinira. Así mismo, así Muy mismo. bien, así la cosa. Fernando Belamora se está recuperando, le gana 1-0 a Fulgencio Yegros, que está último en la intermedia, actualizando la intermedia fútbol a lo grande. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Lo que dejó el tío ayer fue más comentarios hoy, ¿eh? Sí, porque de vuelta hubo una diferencia amplia de parte de Flamengo ante Olimpia. De vuelta se dieron errores puntuales, independientemente de la diferencia de velocidad manifiesta que había. Situaciones puntuales donde Olimpia falló y volvió a pagar caro. Pero el defensor más caro que tiene Olimpia hoy y por el que pagó una plata muy importante está por el momento más feo de su carrera, quizás. Y encima ayer Salcedo. le pasaron todas Sí, juntas. Porque pierde para el segundo gol Sí. de manera fácil, Gol en hace un contra. gol en Gol en contra. generalmente desacomodado en varias jugadas. Le saltan y le ganan. El que salta con él le gana siempre. Es como que no está encontrándose Salcedo y es peligroso. Todos los errores se dan de ese lado, porque opuesto a eso, debutó muy bien Gamarra. Sí, Buen Gamarra partido de cumplió. Mateo ¿Cuántas Gamarra, veces salvó. llegó Flamengo? ¿Cómo? ¿Puede ver el partido juntos? 8 veces. Sí, por allí. 5 goles. Es decir, no reguló. No, No, con todo, con todo. No, reguló, digo. Sí. Si yo te llego 8 veces y soy fútbol brasileño. Tranquilo estaba Flamengo. Acá cuando Inter Claro, jugó con Olimpia, Interman logró 35 ocasiones de gol. Me dirán, Sí. son un exagerado. Atajó todo Aguilar. Aguilar atajó todo y la pelota iba fuera del penal. Ayer llegaba gol, porque se dio cuenta. Entonces, ¿Cuándo quiso? cuando quiso, ese primer gol es una lección de cártela del primer gol. Sí. Ese que sube al lateral derecho. Fue un golazo. ¿Eh? Un golazo. Así no me El segundo, cuando le roban a Salcedo y 4 empiezan a habitar el área. Y en el quinto pasa lo mismo, eso del lateral pasando hacia el lado Sí. izquierdo. Rápidamente recuperan la pelota, lateral El pase que de pasa Diego. dentro, Pase de Diego. y gol de cabeza para el quinto tanto. Que salta solo. Lo que debe preocupar es muchísimo a Olimpia. Olimpia, uno podría preguntarse, si Olimpia estaba bien en el campeonato, ¿iba a tener más respuesta en la Copa? Quedan interrogantes. Olimpia, no, en ambos casos se compadecen de la misma situación. Sí. Arrastra una cosa Una ahí, humillante presencia en Copa y una humillante presencia en campeonato. Humillante digo para lo que es Olimpia, ¿no? Sí. No nos vaya a pedir que no tiene, pero Olimpia tiene, digo, no estoy hablando en orden económico, jugadores estoy hablando. Por eso, Arturo, cuando yo decía la vez pasada lo que dije y se malinterpretó porque me preguntaron por qué decir lo que decir, no tenés coherencia. Yo dije, lo peor que le pudo pasar a Olimpia fue clasificar ante Inter,
Pero yo no hablaba de lo peor en la parte económica donde Olimpia recibió, no. Porque cuando le ganó a Inter es como que tapó el momento. Se calmaron las Se aguas calmaron las por aguas, esos días. se tapó el momento. No, pero mira, Olimpia clasificó, Olimpia, y después Olimpia volvió a ser el mismo. Y hasta eso permitía que se encare con entusiasmo lo que se venía. Esta fase. Claro. Justamente eran los dos partidos ante Flamengo, Guaraní y Cerro en el medio, como que parecía que estaba Pero todo... hablábamos también, Víctor, de que le iba a tocar Guaraní. Así mismo. Te hago una pregunta. Flamengo, si Cerro. vos salías al cruce, y no es que sea un cagón y un temeroso, si vos salías al cruce y decís, fue mejor Inter, y Olimpia ganó por Aguilar y por un penal Cartaje y en los series de penal, pueden considerar un periodista destructivo, porque así es el pensamiento. Sí, Este es destructivo, esta es la puta. Y como los triunfos no tienen sustitutos, Salvo el primer juego, ese partido jugó bien, a ¿Cuál? diferencia de esta serie, contra Inter aquí. Sí. Ese partido hizo un buen juego, si miramos ese primer juego... Pero también Aguilar figura. Claro, pero tenés que atacar y también te atacan. Pero ese partido yo rescato a Olimpia. No es que quiera decir, no, que está... No, porque parecería que con Olimpia de chiripa pasó, ¿sabes? Y no era tan así también. Nos quedamos con el segundo partido. Pero el primero jugó bien, el primero hizo lo suyo. Por eso, es cierto, yo esperaba ese Olimpia nadie jugando dice esta versión. que tampoco fuese así. No es la Yo situación voy al opuesta. presente de hoy. El hoy sí, está complicado. Igual que derrota Fluminense, no tiene si vos defensa. haces siloquismo, vas a decir, pero un ratito, si le anularon un gol legítimo a Cerro, Sí. lícito el gol, este equipo no pudo de local contra Barcelona. Si se elimina, va a acrecentar más todavía el hecho que le perjudicaron a Cerro. ¿Se entendió? Sí. Porque si Fluminense nos pasa a Barcelona, Hasta empate a 1 es favorable a... claro, Sí. terminó 2-2, de visita empató Barcelona, 2-2, sí. y queda fuera Fluminense. Bueno, este es lo que el árbitro le hizo daño, que le dañó a Cerro, efectivamente. Más discutimos el primer gol del offside que no fue. Claro. Entonces vos podés sacar silogismo, une con flecha, buscar como quiera la razón, y vas a decir, Cerro pudo. Lo que no pudo Olimpia es contra Flamengo, porque hay una enorme diferencia. Enorme diferencia. Bueno, por Saúl Salcedo, como entra, aprovechar y hacer el gol. Demostrame que tiene capacidad goleadora. Y eso tiene Flamengo. No es casualidad, salvo ese partido que perdió por goleada ante Inter, que venía creo de 15 goles en el campeonato brasileño, la suma. Y 7 partidos seguidos 7 ganados antes de partidos. perder ante Inter. Es un equipo interesante. Ahora incorporó 2 jugadores. 2 de la Premier League. Lo de la Premier League, 24 25 años creo. Kennedy del Chelsea y Andreas Pereira de Manchester United. Vuelve. Y Mineiro le va a incorporar, después ya va a aparecer el Diego Costa. Y ayer estamos viendo el gol Saracho, y hacer una encuesta hoy, ahora, rapidita. Poner por 4 personas en línea, Gustavito. Quiero hacer una sola pregunta al oyente, pero de buena voluntad lo hago. ¿A qué número, niño? 618-4700. Voy a hacer una pregunta al oyente, pero de buena onda, no de mala onda. No de mala onda, porque eso no puede ocurrir a cualquiera. ¿A qué número, niño? 618-4700. Y si vieron el partido de ayer, el segundo, entre Mineiro y River, le quiero hacer una sola pregunta al oyente, pero él no va a saber de qué. Y el que viene después ya va a saber. Una sola pregunta, ¿voy a agregar algo más? ¿No mataba, Gustavito? ¿O no nos dan bola? Hola, Arturo, ¿vos cómo te llamas? Juan, Te quiero hacer una pregunta, pero de muy buena onda, sí, ¿dónde el que hizo el gol ayer, esa de media chilena, viste? sí, ¿Quién es él? Caracho, ¿Dónde jugó? creo que estaba en Racing de Argentina, ¿Podés afirmar? no estoy tan seguro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Otra persona en línea. ¿O no? Saracho, hola. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿vos cómo te llamas? Jorge Cañete. Jorge, ¿vos viste el golazo de Saracho? No vi el partido, No Arturo. viste, qué pena. Porque quiero agarrar así nomás. Hola. Cortó. Hola. Bueno, y Matías Saracho Sí. era de Racing. Así es. Entonces, ¿cómo el mercado se mueve? El mercado hizo que se ha transferido Saracho al Atlético Minero de Racing, volante ofensivo, $7 millones por el 50% del pase. Vos fijate la diferencia de mercado a mercado. Entonces nosotros decimos, el jugador brasileño, un monstruo brasileño. Después va a decir la Conmebol, lo que corresponde a los torneos continentales, el gol de Saracho es argentino. Solamente tiene pasado de Racing. Racing
fue al Mineiro. 7 millones de dólares pagó por el 50% del pase. Vos ves el mercado. Es abismal el mercado. Cuando hace un gol como el que hace y trasciende como trasciende, el jugador se cotiza, el equipo de fútbol adquiere mayor, un nivel superior todavía, como hizo. Y después está el venezolano. Savarino. ¿Y de dónde es Savarino? Qué bueno Savarino. ¿Y cómo llegó a Mineiro? Uno estaba viendo lo de Saracho primero y encontré lo de 7 millones por el 50% del pase. Es otro mundo, es otro mercado, ¿verdad que es cierto? Sí. Otra historia, porque me hace si el gol hizo un brasileño, no. ¿Qué edad tiene Fred? Que le hace la asistencia. Le hace la asistencia. Hulk. ¿Qué edad tiene? Y debe tener 34, 35 más. Hulk le hace la asistencia. ¿Qué jugador Hulk? A Saracho otra vez, como si fuera un asistente excepcional, cuando él está para hacer goles. Tipo Roque ayer. 35 años. 35 años. Y van a marcarte una diferencia. Y hablo del partido y después vamos a volver al juego de fondo, de la jerarquía y la cotización de los jugadores. Vos haces siempre digo que el pueblo soberano puede preguntar qué pasa, Saracho le conoce. ¿Quién? Saracho, ¿dónde jugó? Y el oyente primero supo, porque era de Racing. Era de Racing, origen de Racing. Transferido en 7 millones de dólares, o de euros por el 50%. Altísima plata, y Racing se desprende. Sí, porque en su momento la transferencia hizo ruido, pero hace rato. No es nuevo esto, para que la gente sepa. ¿Quién es Saracho? Sí, pero vos tenés que, es decir, probablemente voy a hacer una confesión. Para mí va a ser uno más si no hacía ese gol. Totalmente. Por el nivel Cuando transmitimos, del equipo. sí, quién es, vamos a preguntarnos. Pero como estamos mucho adentrados en el partido de Olimpia, entonces estamos haciendo la digestión de la goleada del Fluminense. ¿No nos llamó la atención contra Cerro, por ejemplo? Me parece que No no estuvo, llegó a ¿verdad? jugar. No estuvo Saracho, llegó a no, jugar. por Estaba eso. lesionado porque no lo recuerdo en aquel No, ahí partido está, de la por olla. eso, viste que se te Voy a escapa y buscar. vos lo ves ahora Saracho y... No, pero no es un delito comenzar a preguntar. No, es que yo lo que yo te digo, Arturo, es que si no era de Racing, como decís, si era, por ejemplo, de Colón, Unión, que no tiene la fuerza que tiene Racing, y se te perdía más aún. No, yo hablo más de Mineiro porque solamente jugó en Racing. Es de las inferiores de Racing. Entró en el segundo tiempo en la olla. Después, Saracho por ese día jugó como volante central, obviamente por Cheche. En los últimos minutos entró aquel día. No era titular en fase de grupos de la Libertadores. pero mirá, figura, en el fondo tiene a Junior. Sí. Digo nomás, el fútbol brasileño también se nutre de jugadores de otros países. Y De Arrascaeta es uruguayo. De Arrascaeta es uruguayo de la selección uruguaya. Sí. No. Y es mucho más figura que el Diego, que fue notable figura en el Santos, y otros jugadores de Brasil, de Arrascaeta. Mueve el equipo. Mueve ahí, como dice Mueve Ricardo, el y el equipo. técnico le da la confianza. El problema es que si vos te vas al plano nuestro, para no ir mucho arriba, decir, espera un ratito, vamos a sentarnos a hablar de Olimpia. ¿Quién es el constructor de Olimpia? No, ¿quién construye el fútbol del Olimpia? Vos sabés que cuando viendo equipos sabés que está el constructor o el ventilador, y vos sabés que hay jugadores de gran calidad en ese sentido. Olimpia no tiene. No, hoy no tiene. Hoy le dan la responsabilidad a Ojeda y Ojeda no Willy es... Mendieta volvió Sí. y no sabemos cómo está Willy. ¿Y cuánto tiempo hay que más que darle a Willy Mendieta? Y sabemos que es muy buen jugador, ¿verdad o no decir? Sí, Es tiene un sus jugador condiciones, con pero impronta muy interesante. necesita no tiempo el mismo, para sí, ir sí. acomodándose. Tiene Por algo no ritmo. está jugando. Bueno, Y pero por algo no se quedó en México. Claro, Porque de en hecho México casi no vos podés jugaba. salir de un equipo y te agarra otro. Y allí cuando estaba igualmente jugaba siempre segundo tiempo. No era titular. Claro que él siempre dijo segundo siempre tiempo. no se quería ir, ¿verdad? ¿Cómo queda Roque en su despedida de Roque? Su último viaje. Su último viaje. Si no ¿Y me quién es el equivoco, Roque? su último partido en la selección perdió igualmente por goleada. Paraguay-Perú, 4-1. Y ahora otra goleada. En sus dos ¿Quién? partidos Despedidas internacionales. En el último partido internacional de Roque. Roque en la selección, una goleada encima. Su último Aquel partido que internacional de ganamos Copa, una 1-0, goleada ¿verdad? encima. Pero interesante, hace su último viaje Roque, ayer estamos viendo su historial. Debe ser el más respetado en la cancha de todos los jugadores de Olimpia. Y el de más todo el jerarquía. fútbol paraguayo Roque Santa Cruz, porque tiene fama internacional, porque pisa la cancha, relatores, comentaristas hablan de él. Y hay que saber qué va a pasar con él, porque esto va a ahondar mucho con relación al futuro. El alma de cómo debe estar Olimpia hoy. Un partido ganó en el campeonato. Sí. Se fue de la Copa.
Es motivo de todos los comentarios, y parecería ser coincidencia, pero todos los medios con lo mismo: humillante, terrible castigo, papelón de Olimpia. Y yo le dije a Oscar que con la Copa, y perdón por el monólogo, vos no ponés una Copa Libertadores para jugar. Vos no decís en la cancha, aquí estoy yo, pongo la Copa. ¿Cómo? Aquí estoy yo, tricampeón de América, y pongo la Copa. No existe eso. No poner el currículum. No, loable, encomiable lo de Olimpia a nivel copero. Pero por eso es que esto golpea más, por su propia historia. Porque vos tenés las dos caras de la moneda acá. Si perdía un equipo sin esta tradición de Olimpia copera, no iba a tener esta resonancia que está teniendo en el orden continental. Acuérdense que Olimpia jugó 3 finales seguidas. Y eso el país se paralizaba. No era común para Paraguay jugar 3 finales corridas. Olimpia jugó 3 finales corridas. Jugó 89, jugó 90, jugó 91. Estamos hablando de algo que hay que darle la trascendencia y el contenido de lo que fue esas 3 finales. Perdió ante Nacional por penal en Colombia. Ganó acá. Y empató afuera contra Barcelona y perdió contra Colo-Colo. Sí. Acá terminó 0-0. 0-0 fue figura el arquero de Colo-Colo. Sí, pero son 3 finales. Ese equipo es que le metieron 9 goles. Para mí es un todo, no solo el marcador de ese partido. Tiene que ver mucho con la disputa de nuestro campeonato. Nuestro torneo 1, para mí, debemos dejar de tener promedios. Tiene que ser la realidad del año. Si te fue mal, te vas a la intermedia. Mayor exigencia en cuanto a nuestro campeonato, eso va a hacer que equipos como Libertad, Cerro y Olimpia, que son los equipos que siempre van a competir, se tienen que preparar al máximo. Si tenés un mal año y sos un grande, te vas a la intermedia, te exige a más. Mira, niño, Olimpia fue exacampeón del fútbol paraguayo. A ver si me entienden. Anteriormente fue penta del fútbol paraguayo, a ver si me entienden. No tenía rivales. 61 se recortó lo que pudo haber sido 7 campeonatos seguidos de Olimpia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes ubíquense hoy 6 equipos, años ganando 6 campeonatos seguidos. ¿Qué sensaciones te da? Que no tienes rival. Sí. ¿Qué sensaciones te da? Que está solo, sí. Y fue campeón 56, 57, 58, 59. Para los más jóvenes estoy diciendo. Olimpia fue campeón 56, 57, 58, 59, 60. 61 el triangular que juegan Cerro, Olimpia y Luqueño. Y de vuelta en el Defensores. Se incluye una goleada de Cerro 4-0 Olimpia. Y Cerro campeón. Y en el 62 vuelve a ser campeón Olimpia. Si Olimpia llegaba, que no fue, iba a ser 7. Terrible. ¿Flamengo en qué posición está en el fútbol brasileño? El Flamengo está entre los primeros 5, pero tiene partidos pendientes. No, pero ¿cuántos puntos tiene? 2 partidos pendientes. Si los gana, voy a hacer el... Bueno, ¿y quién es puntero? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro es puntero. ¿Flamengo cuánto tiene? Voy a buscar... Ahora tiene Mineiro a 37, 27, 10 puntos le saca. Pero el detalle menor, 2 partidos, o sea, ahí puede hacer 6 puntos. Bueno, pero ¿cuántos puntos está Mineiro? A 10 de la líder. ¿Y en cuándo se van a enfrentar? Vamos a buscar. 37 a 27. Mineiro que no juega ahora con... Y Mineiro con Palmeiras en semifinales ahora. Está lindo. De la Libertadores. ¿Y Palmeiras qué puesto está? Y Palmeiras aquí tengo Palmeiras, está segundo. ¿Sabes por qué, niño? Perdón, lo que he dicho, niño, es que desaparezca el promedio. Cuarto. Bueno, que se vaya el promedio. Que se vaya. Van a descender los más debiluchos. Te hago otra pregunta. ¿Vos sabés que la liguilla se hizo para recaudar? Sí. Uruguay tiene liguilla. Para hacer un campeonato más apretado sobre el final y para recaudar. ¿Ustedes sabían eso? Sí. La liguilla se inventó en Uruguay, o entre comillas. El playoff no es mexicano. México tiene. Sí. ¿Y cuánto público tiene México habitualmente? Sí. A estadio lleno se juegan todos los partidos. Entonces vos, niño, podés adquirir pases de jugadores. Sobra Antonio Flamengo, sobra Antonio Mineiro. No, tienen de sobra, tienen. Sí. Puta, es terrible, es terrible. Tiene un equipazo ahora y con todo eso igual trae 2 jugadores directos. Está a nivel europeo. Ahí está, eso. Brasil está a nivel europeo. Top. No sienten este golpe en Sudamérica, a diferencia de los demás países que estamos sintiendo. Cuando México jugaba la Copa Libertadores de América también había una diferencia económica. Pero igual, sacando esta situación económica, sé que tienen buena memoria. Miremos del 2000 hasta aquí. Siempre está un brasileño en las finales. O sea, ellos siempre están, futbolísticamente están. Tenemos que mirar. Me puedo equivocar en algún momento, pero del 2000 hasta aquí. Equipos que no tenían la raza. Están todos, pero siempre un brasileño está allí. Por jerarquía, por fútbol, a veces con billetera, otras veces sin billetera. Digo, en el sentido de que tener es un equipo más grande o más pequeño, pero están siempre los brasileños. Últimamente. Equipos ordenados como Independiente del Valle.
Futbolísticamente siempre aparece. Dice así Ricardo Andrés Riquelme: números negativos en la campaña de Olimpia 2021. La edición 2021 fue la peor para Olimpia en cantidad de goles recibidos en Copa Libertadores en toda su historia. Atención a esto. Atención a esto. Se compadece de los pésimos del campeonato locales. No se va a desprender. Solemos decir, no tiene dos frentes para pelear, pero va a pelear uno. Sí. La edición 2021 fue la peor para Olimpia en cantidad de goles recibidos en Copa Libertadores en toda su historia. Encajó 23 goles en 10 partidos jugados. En 1989 había recibido cantidad, pero en 14 partidos disputados. Y aquí en 10, y además ese año llegó a la final. El global de 9-2 contra Flamengo fue la diferencia de 7 goles más abultada en contra de Olimpia en sus 40 eliminatorias y de vuelta en partidos de Copa. Terrible. La peor anterior había sido en octavo del 95 con Gremio, 5 goles, 0-2 y 3-0. En el 5 de ayer fue la cuarta goleada más abultada en la historia internacional de Olimpia tras el 8-2 América de México en el 2000, perdón. El 6-0 ante Lanús 2012 y 6-1 Internacional 2021. Es decir, 2 de sus peores 4 goleadas en contra de toda la historia fueron en esta misma edición. Conclusión, la defensa fue su gran problema en esta campaña. Es del Olimpia de hoy. Defensa, ataque, medio, y porque el medio también dejó mucho que desear. Y con un arquero que tapó cuántas. Sí. ¿Cuánto pudo haber perdido? Sí, pudo haber perdido contra Inter de vuelta por goleada, pero Aguilar tapó todo. Esto es terrible lo que escribe, los datos que nos dan, ¿eh? Sí, muy buenos datos. Esta es la peor campaña en su historia de Olimpia. El global de 9-2 contra Flamengo fue la diferencia, 7 goles más abultados en contra de Olimpia en sus 40 eliminatorias y de vuelta disputados en toda la historia. Lo peor en Copa Libertadores de América. Terrible. Ya volvemos. Arranca un nuevo sueño mundialista. Hoy a las 13 horas viví la gran inauguración del Mundial de Fútbol Playa Rusia 2021. Y a continuación 2 grandes miden sus fuerzas, Rusia versus Estados Unidos. A las 13:30 horas en vivo por la tele. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casio Higgins, y en el local del Centro Colón 462, Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Terminó el partido, ganó Fernando Lamora de visita a Fulgencio Yegro, 2 goles contra 0 en la intermedia. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Brucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a su persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimailflores.com. Regalamor, regala Vimailflores. Arranca un nuevo sueño mundialista. Este jueves a las 13 horas. Viví la gran inauguración del Mundial de Fútbol Playa, Rusia 2021. Y a continuación, 2 grandes miden sus fuerzas, Rusia, Estados Unidos. 13:30 horas, en vivo, por la tele. ¿Qué pasa con el tribunal? Sí, resolución sobre la nota presentada, en realidad comunicado de parte del tribunal, ante la nota presentada por el Club Guaraní en contra del jugador del Club Cerro Porteño, Jam, sobre supuesta conducta antideportiva durante el partido disputado el 14 de agosto del 2021 entre Cerro Porteño y Olimpia. El tribunal disciplinario resuelve instruir sumario administrativo en averiguación y determinación de la responsabilidad y eventual sanción al responsable. Correr traslado de la presente resolución de la nota del Club Guaraní y de las pruebas acompañadas a dicha nota al jugador Jam del Club Cerro Porteño para que ejerza su derecho de defensa, si así conviniera sus derechos, dentro del plazo reglamentario de 3 días.
solicitar informe al departamento prensa de la APF respecto de toda y cualquier información periodística y de redes sociales relacionada al presente hecho que se investiga, sirviendo las copias de la presente resolución y documentales agregadas de suficiente oficio a dicho efecto. Registrar y notificar. El plantel de Flamengo esta temporada está evaluado en 141 millones de euros, dice Edgar Cantero. Terrible. Sí. El Mineiro está en valor de mercado, incluido lo de Diego Costa, que llega a más de 90 millones de euros. Diego Costa. Atlético es uno de los clubes con más deudas en Brasil, pero él tiene un mega empresario que paga las cuentas, maneja la constructora MRB, que construye casas populares en Brasil, y ahora está construyendo un nuevo estadio del Mineiro. Son todos dueños prácticamente. Y eso se aprobó en Brasil. Hay sociedad anónima. Vos podés poner el dinero, podés financiar, ya está todo permitido. Chile creo que fue uno de los primeros en Sudamérica. Chile creo que fue uno de los primeros en Sudamérica y ahora Brasil. Pero Chile tenía un presidente elegido, Arturo Salá, llegó a ser gerente, llegó a ser técnico, que vos decís de Colo Colo. De Colo Colo. Pero me parece que ellos tenían un presidente, era como un gerenciamiento que ¿cómo se llamaba en Colo Colo. Sí, porque fue blanco y negro en Colo Colo. Y Racing también tuvo gerenciamiento, por eso son gerenciamientos. Sí, claro. Este ya es abierto. Ya yo me voy y digo... Pero era como una sociedad anónima. Exactamente, Universidad de Chile, azul. Sí. Nosotros queremos poner, ¿no? Respetando Club General Gene, que es nuestro vecino. Decimos, bueno, vamos a agarrar General Gene, vamos a ver qué tiene. Y nos hacemos un colegiado, nombramos accionistas, compramos 6 sponsors, 7 sponsors, y nos metemos en General Gene, no sé qué categoría está hoy. Tiene cancha, arreglamos todito. Otro que está gerenciado creo que es Deportivo Recoleta. Sí. Recoleta, Atlético Temetarí. Daniel Campos, ¿dónde está? Temetarí. Pero en Brasil ya ha abierto, ya no hace falta que vos haga una comisión directiva. Directo. Creo que hay chinos que son dueños de clubes no sé en cuántas partes del mundo. Sí. Los clubes europeos tienen capital del exterior, los de la Premier mismo. Bragantino, ruso, chino. Bragantino. Me quedé pensando en eso de la diversidad del plantel que tiene Mineiro, por lo de Saracho. Pensando así rápidamente, aparte de Saracho tiene Nacho Fernández, sí. Los dos argentinos. Tiene un chileno, Eduardo Vargas, venezolano, Savarino, ecuatoriano, Alan Franco, ex Independiente del Valle, paraguayo, Junior Alonso. O sea, 6 nacionalidades distintas, aparte de los brasileños, obviamente. ¿Jugó bien Junior? Sí, ayer hizo un partido. Vargas jugó muy bien también. Muy superior a River. Sí, muy superior. Y hace rato no se ve a River superado de la forma en que fue superado. Seguimos. En Tupí disfruta de las ofertas exclusivas de Continental. Hasta el domingo encontrarás los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles y podrás llevarte regalos directos con tus compras. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota lo pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes, pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classy es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Daniel Campos? Hola, sí. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte a vos y a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, Daniel Campos, tema Ramón Sosa, vos lo representás, ¿verdad? Claro que sí, de nuestro querido club Temetarí, de ahí fue a Olimpia. Bueno, ¿y qué hay de transferencia internacional o no fue más que trascendido? No, hay muchas consultas, oferta ninguna, pero sí hay muchas consultas, hablamos con equipos brasileños, pero no hay ninguna oferta concreta, solamente hicieron preguntas. ¿Cómo empieza todo esto? Veremos. No hay ningún apuro de nuestro lado, por lo menos del lado del jugador nuestro no hay ningún apuro por salir. El chico está en franco crecimiento, es un chico que, en mi opinión y con mi experiencia, creo que va a llegar a un gran nivel. Le falta el recorrido lógico, y yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta que triunfen en sus
en su tierra, en su país, que realmente se afirmen para después salir. Pero obviamente que vamos a escuchar a todo el mundo. La MLS también, hay varias franquicias de la MLS. Ahí sí rechacé préstamo porque no queríamos que vaya préstamo ahí. Y hay algunas franquicias que están... Viste que los scouting van trabajando con tiempo y van preguntando y hacen seguimiento, y obviamente cuando el chico lo ven en buen nivel vuelven a preguntar. Daniel, esto que vos estás hablando de Ramón Sosa, ¿te dicen a vos, va directamente al club, o el club te traslada a vos? ¿Cómo es? Yo hablo mucho con el presidente y le voy informando todo, y vamos hablando y vamos... O sea, el club, hace falta que yo lo diga, no es ningún misterio que el club es vendedor en cualquier instancia, pero yo, que los que manejamos la carrera del chico, no queremos cualquier cosa. Siempre yo trato de orientar el futuro. Es un chico muy joven y para mí tiene todo para crecer. Daniel, es Bragantino el club de Brasil que consultó por él, ¿verdad? Sí, el Bragantino nos hizo una consulta, y inclusive yo, con autorización de Olimpia, tuvimos un Zoom, hablaron con el jugador y todo, pero ellos tienen un sistema de scouting muy, muy desarrollado, con lo cual me quedo muy tranquilo, porque si van por él es porque ellos miran desde Europa, tienen esos sistemas de scouting que le hacen una radiografía de la A hasta la Z, pero no volvieron o sea, nos aclararon que era un Zoom informativo, que le gustaba al jugador, que querían hablar, tiene inclusive un cuerpo psicológico, hay una persona que se dedica a eso, hablaron con el jugador, hablaron con nosotros, y no volvieron a llamar. Sabemos si llamarán ahora, en enero o el año que viene. Ellos hacen mucho seguimiento de jugadores, ellos compran solamente jugadores jóvenes. Así que ahí en eso quedó. ¿Y la intención de Olimpia es vender la totalidad del pase, solo así se desprendería Ramón Sosa, o qué te dijeron en ese sentido, Daniel? Nunca hablamos de cifras, hablamos de intenciones y nada más. O sea, ellos están por la parte deportiva. Nunca hablamos de cifras. Muy bien, Daniel. Había alguna idea, sí, digamos, el director deportivo nos preguntaba una idea y preguntaban si podía salir a préstamo. Bueno, había algunas opciones de préstamo con obligación de compra, pero nunca se llegó a profundizar porque ellos nunca hicieron una oferta formal. Posiblemente no la hagan, o sí, no lo sabemos. Gracias, perfecto, muy amable Daniel, gracias por la información. Abrazo. Gracias Daniel Campos, que representa a Ramón Sosa. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed, puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Roberto Nani escribió en su Twitter, vamos por Olimpia, Aguilar en el arco. Y lo rescatable de esta parte de la Libertadores, por lo menos. Para mí Aguilar satisfactoriamente pasó la prueba cuando había, quieras o no, le trajeron otro arquero, porque llegó otro arquero para sacarle el puesto a él, y él se puso al hombro la responsabilidad y demostró toda su calidad. Ayer Pancho tenía una noticia, gracias a él llegó a donde está, de Aguilar, que la compartió con un compañero de trabajo, no sé si te contó algo, Arturo, que a mí pudo haber dejado Olimpia. Sí, pudo haber dejado Olimpia por las deudas. Le podés llamar a Marcelo Recanate si nos puede atender, que fue el que más invirtió, ¿te acuerdas? Sí. No, que estamos haciendo el 1-1 con hablar con Marcelo Recanate, ¿sí? Si nos puede atender. Varta, batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Llama a Pedicome en Albertín al 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de personal tenés el doble velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 09
0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. 6 centrales sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones. Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Feria de garajes del Shopping Mariscal desde hoy hasta el lunes. Aprovecha los descuentos hasta el 70% y disfrutar de una gran experiencia musical en vivo. Palma Loma Blues, Nati Doljak, Dani Rodríguez, Nico Vera y Purají Sol. Planta baja bloqueada del Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Bueno, Aguilar pudo, lateral derecho, Otálvaro Salazar. Sí, enseguida vamos a volver. Porque la pasión y el club se llevan en la piel, y hoy también lo llevas con tus ediciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demostrá cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club en los supermercados y las farmacias más importantes del país. Recordá que con cada compra sumás un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Bueno, vamos a ver este tema que dice la campaña, porque la pasión y el club se llevan en la piel, y hoy también lo llevas en tus condiciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club en los supermercados y las farmacias más importantes del país. Dice que recordar que con cada compra sumás un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál niño pensás vos es la hinchada que no abandona. En cuanto a la compra, ahí creo que es la Olimpia. La Olimpia es la que compra más el producto Rexona. ¿Y vos crees que le va a ganar ahora a Cerro? Yo creo que Cerro ha ganado el clásico. Para mí Olimpia sigue siendo. Para vos sí. Sí, a pesar de que está dolido y todo eso. El campo dice a Nick en el momento, hoy yo creo que el tema es Cerro por haber ganado. Yo creo que Cerro sí. Yo también, pero por supuesto respetando el porcentaje de lo que uno puede ser, lo que nosotros podemos percibir. Predicción en esta competencia. Sí. Para mí yo creo que en este tema de Rexona, porque cuál es la hinchada que no abandona. Yo no digo que la de Olimpia abandone para nada. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club en los supermercados y la farmacia más importante del país. Para mi gusto hoy yo creo que saca una ligera ventaja, no mucha Cerro sobre Olimpia. ¿Vos? Para mí Olimpia saca. Un pequeño porcentaje Cerro. Sí. Cerro. Bueno, ya volvemos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a casa para nada. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños. Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posesión inmediata. Lote sobre ruta. Todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill y líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frasco de 500 cc. Con gatillo pulverizador, nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Otálvaro siempre en su mismo rango, pero muy temperamental. Sí, pero ayer sin mucho peso arriba, porque tampoco Olimpia tenía peso arriba. Casi sin influencia en el partido. Hablamos del ataque. Ahí parece que y Saúl tuvo una noche de terror lastimosamente para él ayer. Qué mal, Saúl. Desde su llegada fue el peor partido. Cuando Saúl estaba estaba en Argentina, inclusive yo creo que más de uno nos pusimos o pensamos igual, no ponernos de acuerdo, pensamos igual que estaba como para la selección, Saúl. Sí, era otro Salcedo por lo menos el que veíamos, es era que diferente. Cuando vino empezó con un par de partidos bien y después, parecía hasta evolucionado, y después hablamos de eso, ¿te acordás? A caer en la irregularidad. Que estaba más grande, que tenía el físico más trabajado, que salía con pelota dominada, pero Mateo Gamarra. Y participó poco. No le daban la pelota. Pero en la conferencia de prensa le agradó a Quique Landala. Para mí cumplió. Para mí dentro de la derrota y la goleada ganó algo limpia. Mateo Gamarra. Una opción por lo menos que tenía dentro suyo y que puede darle más vida. ¿Qué hizo Mateo dentro de todo? Para mí salvó cumplió, llegó a los cruces.
Es cierto, dentro de la mediocridad de todo el equipo, por allí no te destaca por la voz, pero para mí cumplió. Ganó un jugador allí como Mateo Gamarra. Por lo menos el segundo tiempo, de lo muy que bien, pudo ver. muy bien, tiempo, Gamarra. claro. Para lo que viene, te puede dar una mano ante las complicaciones propias del equipo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquileres maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños: un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Queco, protector de carrocería Reino Linings, alarma Positron o un polarizador americano Samtec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El lateral izquierdo es Tito Torres. Sí. Él cumple. Tito Torres es un jugador cumplidor. Siempre está, ¿no? Nota 3 por decir, siempre allí, bueno. Intermedio. Sí, intermedio, ahí está, siempre salvo. Ramos Sosa. Ayer se vio servido también por la mediocridad del equipo en sí, pero es de los que salve y tiene con qué para más adelante. Si no es ahora, le puede dar una mano. Cometió importante. 2 faltas. Pero hoy se vino para abajo. Tarjeta amarilla y lo sacó bien Landaida. Inteligente En la ida Landaida. estuvo mejor que en la vuelta. Sí, Bueno, juego de ya- Richard Ortiz, yo Bien. creo que está llegando le cuesta ya. Hizo una linda historia en Olimpia. Sí, Richard está... Sí, el hincha le comienza a ver diferente y está dejando un precedente no muy bueno. Me parece que él tiene que dar un paso a costado y darse cuenta que todo lo que logró con Olimpia en su momento y el cariño de la gente, decir, no estoy hoy para seguir en Olimpia. Con ¿Vos estás de este acuerdo con rendimiento Richard, como su fútbol? tiene que... No, yo no estoy de acuerdo O con levantar Richard, de vuelta debe y dar caminar, un paso pero al costado. el de ayer- Yo no digo paso costado, caminaba. pero que no descanse No, en no, él, que no descanse en él el peso. Lo Pasa digo, que, ¿no? acá hay que, cuando uno hace un análisis individual, pero habla del momento de Richard, parece que Richard es el que tiene que agarrar toda la media cancha. Richard, ¿cuándo jugaba bien en Olimpia? ¿Cuándo jugó bien y se destacó? Cuando tenía 2 centrales de oficio buenos, y él se metía a jugar con los centrales, y los laterales de Olimpia se iban. Tenía ese formato con Garnero, por ejemplo. Sí. Entonces, su fútbol lucía. El jugador que salía, tocaba y no hacía más que eso. Hoy Olimpia tiene 2 volantes, uno es Richard, que es destructor, otro Brian Ojeda, que es mixto. Pero si vos le pedís a Brian, lo que decía hoy Arturo al empezar el programa, si vos le pedís a Brian que él sea el conductor de Olimpia, él no está hecho para ser conductor de Olimpia. Él es un jugador bueno, técnicamente muy bueno. Le falta más recuperación. Pero bueno, podés decirle a Brian, toma la pelota y hace un milagro. No, no está, él no está. O sea, Olimpia está mal como equipo en todas las líneas. Por eso es difícil de repente decir, no, pero este. Yo pensaría como niño, por ejemplo, con Walter González. ¿Vos le decís, ¿cómo juega Walter González? Hasta aquí, nada. Pero es todo llegaba... culpa de Walter. No le llega una pelota a Walter. Entonces, ¿tiene otras opciones limpias? Sí, tiene otras opciones. Pero no puede recaer. El Richard no está para avanzar el peso. No, por eso. No está para ser el dueño de todo el equipo. No va a abarcar Richard toda la mitad de la cancha. Y eso es lo que vos quisiste decir, niño, ¿verdad? Para mí se tiene que hacer una cirugía importante. La directiva Olimpia tiene que hacer una cirugía importante con este plantel. Le viene bien del tema de los salarios, la situación propia, y uno de los jugadores que me parece que cumplió su ciclo es Richard Ortiz, que salga por la puerta grande y no después por la puerta de atrás, criticado por la situación, el momento de nuevos aires para Richard. Este Richard por lo menos no lo veo bien, no es sano que sí allí, y más ahora que justo tiene la suspensión, los partidos, las situaciones, ¿en qué momento se va a terminar por recuperar? ¿Sabe por qué? ¿A qué me refiero yo? Al campeonato. ¿Al campeonato? Sí. Acá tiene que hacer Olimpia autocrítica y no perder puntos. A partir de ahora está prohibido perder en Olimpia. Empatar ya es terrible. Pues va aparejado el tema del dinero que pueda aparecer en Copa fase de grupo. Entonces, si Libertad no anda bien en el campeonato, Olimpia tiene que aprovechar y Cerro tiene que aprovechar y los otros tienen que aprovechar. Porque Libertad está rezagado y ya está metido en Copa. Esa es la realidad, la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Yo no digo que Libertad no pelee el campeonato, claro que podrá pelear. Pues ya no está con la imperiosa necesidad. Pero va a molestarle a varios. Y hoy encima Olimpia está en fase previa 1, nada más de Libertadores. Hasta ahí le alcanza. Y Nacional lo puede pasar. Así mismo. Por ahí Ojeda se llevó ayer, se arrastró también. Por ahí Ojeda no fue ni No, estaba perdido también. Y Derly González parece que juega desanimado.
Sí, hasta frustrado parecería. Intenta, busca, pero queda ahí. Después se frustra. Después tenés Roque Santa Por Cruz. eso hablo del equipo. Roque Santa Cruz, que es su último viaje, es un fenómeno. La imagen más marca la importante diferencia, del con paraguayo. poco marca la diferencia. Él es Roque Santa Cruz, hay que ver hasta cuándo. Y el Pollo Recalde, que hizo un golazo. Sí. Y un golazo. A su estilo, tiene una No le técnica ponía la muy buena. camiseta de un brasileño, así, mirá este brasileño. Así Recaldiño. Pisadita, movimiento. Recaldiño. Iba a ser. Sí, porque allá está Braitiño, Mateusinho. Recaldiño, un gol a la altura del partido. Sí, un gol a lo Brasil. Y después entraron Camacho. Poco tiempo, digo. Walter González. Nada. Nada. Entró Jordan Santa Cruz de vuelta. No. Entró otro volante. Hubo Quintana. En el primer cambio, por Sosa. Y Cardoso. Y Fernando Cardoso. Que lo desempolvaron después de un tiempo. Estaba grueso Cardoso, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, físicamente estaba diferente. Porque era más flaquito. Pequeño Julio está hecho. Le habrá servido la experiencia de Portugal. Sí, claro, le habrán trabajado los Américo está con la delegación. Antolín fue la lesión más grave de lo que se creía. Sí, con razón pidió el cambio esa vez. Antolín hace cuánto que no juega. Después desde el Inter, acá. Antolín, desde el Inter. Inter acá, de la vuelta, el partido de revancha. Luis Cáceres, sí. Perdón, Mayer. De los nuevos en Olimpia. No está. ¿Y después qué más? Y Alejandro Silva. Alejandro Silva por lesión. Más sustancial. ¿Cómo se lo extrañó Alejandro? Tiene que meterse en que venía rindiendo bien, porque él había bajado igualmente la Silva, pero comenzó a rendir, subió su rendimiento justo. Está prohibido perder en Olimpia. Empatar está prohibido. Totalmente. Olimpia no puede empatar. Hoy en el campeonato no. Olimpia no tiene 3 puntos, Guaraní tiene 13. Juega con Luqueño. Y de entrada ya tiene 2 dolores de cabeza Landaida porque no tiene ni a Richard Ortiz ni a Iván Torres para el fin de semana. Sí, Richard 3 partidos suspendido, Iván Torres por ser capitán Richard, ¿no? Roja directa y capitán. Y ahí veremos quién juega, si es que entra Marcelo Estigarribia de lateral o podría. Y de volante central casi seguro que Orsusa sería la pieza de recambio directa para Richard Ortiz. Sí, y Landaida, que ha tenido su condición de invicto en el campeonato casero, ahora vuelve con una paliza terrible del rival. Sí, estaba desencajado. Es que a Landaida le tocó un factor muy favorable cuando jugó, cuando fue el técnico de Olimpia. San Lorenzo Sol y Luqueño no fue. Sí, ganó los 3 partidos. 3. Ahora la película es diferente ya. La exigencia propia de Flamengo, a pesar de haber ganado aquí con goleada, era otra cosa. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copitrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Superhéroes Barcol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Pasa por Electroban y llévate una heladera Midas 300 litros en cuotas, están solo 210.000 guaraníes. Aprovecha y paga tu primera cuota en octubre. Visita nuestras redes sociales Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 4.350 millones en premios, 3.300 millones en el poderoso. Una Mitsubishi Monterone grandioso y salen sí o sí 2 Suzuki Swift, 0 kilómetros y 5 motos Honda. Anímate a soñar, Pericelete, Sheporemoy. Bueno, retiramos la información. ¿Qué más de Olimpia? Se espera el vuelo, ¿verdad? Así es, en 40 minutos. Ya está. Ahora tiene que esperar el campeonato. Tenemos a Landaida. Se está de a poco reestructurando, es normal. Esperemos, con este plantel hay que terminar, es un plantel de experiencia. Tenemos que salir de esta situación. El club no se merece estar donde está y la única forma es trabajar, no hay otra y con este plantel tenemos que salir adelante.
Muy difícil analizar el partido de hoy con la serie resuelta en Paraguay. Mirando el futuro, ¿usted considera que sería importante una renovación y piensa en nuevos nombres? No, vamos a ir mirando. Yo estoy hace una semana, trabajamos muy poco. Yo conozco los jugadores jóvenes, hoy hemos hecho debutar uno, creo que lo hizo de buena manera. Dentro del resultado negativo, la no clasificación, creo que hemos ganado un jugador con Gamarra. ¿Cuál es la realidad anímica del grupo después de estas goleadas en la Copa? Y está golpeado, porque no están saliendo las cosas ni en Copa ni en el campeonato local. Pero no hay otra forma de que seguir trabajando y uno tiene que tener la fortaleza para salir de esto. El que no puede tener esa fortaleza no puede jugar en un equipo que tenga mucha ambición. ¿Usted cree que salieron de la Copa Libertadores a la mejor equipo de la competición? Eso lo va a marcar el futuro. El mejor es el campeón. Es un muy buen candidato, un muy buen equipo que tiene muchas armas. Hoy creo que le estamos dificultando y incluso nos han hecho gol de pelota parada, que en el fútbol paraguayo es bueno y realmente eso es algo que a mí me molesta mucho, que a los equipos paraguayos le hagan gol de pelota parada. ¿Qué análisis hace de toda la trayectoria de Olimpia en esta Conmebol Libertadores? Bueno, después de varios años Olimpia pasó a cuartos de final. Sí, esta serie fue ampliamente superado. Creo que Flamengo pasó con todos los méritos suficientes, demostrando un fútbol realmente. Hoy fueron muy precisos. En el primer tiempo solamente 2 tiros al arco y fueron 2 goles, y en el segundo tiempo, cuando se estaba armando el partido, nos hacen 2 goles de pelota parada y terminó el juego. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Cómo te va, arquitecto Alfredo Angulo? ¿Cómo estás? Hola Arturo, buenas tardes. Un saludo cordial para vos, para tus compañeros, para la gran audiencia y en especial para todos los técnicos que silenciosamente trabajan para que el programa esté al aire. Muchísimas gracias. Arquitecto Alfredo Angulo. 19 de agosto de 2017, 4 años de la olla monumental en su inauguración. Contanos, ¿qué sentís vos? Contanos. Y Arturo, realmente es una fecha muy emblemática para nosotros. Pudimos cumplir un sueño largamente anhelado, ustedes nos acompañaron, saben todo el proceso y lo que pasamos. Realmente creo que marcamos una historia. Fueron momentos difíciles, pero creo que el resultado está a la vista. Hicimos una obra que va a ser difícil igualar a nivel de clubes. Esa obra tenía ese proyecto para cuántas personas originalmente, arquitecto Alfredo Angulo, lo que se pensó inicialmente, porque creo que después Juan José dijo, hagamos una bandeja más, ¿es así? En realidad te cuento la historia rápida, Arturo. El proyecto original era de 36.000 personas, un poquito más grande que el Defensores. La idea de la bandeja norte, que iba a ser la bandeja más grande, no tenía realmente 2 niveles, era un solo nivel. Era la extensión de la bandeja norte original. Y después, bueno, cuando se comenzó a hacer el proyecto ejecutivo, nos dimos cuenta de que prácticamente la ollita quedaba sin efecto. Entonces ahí Juan José nos plantea hacer una primera bandeja. Lógicamente, si hicieron los cálculos rápidamente, era viable, los costos no se modificaban en gran manera y seguíamos manteniendo la cancha alternativa intacta. Ahí sale la primera bandeja. Entonces a partir de ahí, bueno, caía de maduro que en algún momento eso se iba a hacer. En un momento determinado, cuando se comenzó a manejar la opción, la alternativa de que Paraguay podía ser sede de la Copa Mundial del 2030, se manejó la opción. El presidente Robert estuvo visitando la obra en un momento y recorriendo la obra con él y con el presidente Zapac, bueno, le contamos de que era un anhelo el completar el anillo de la segunda bandeja. Y ahí dijo Robert, bueno, realmente si eso es cierto, tal vez podríamos considerar de que la nueva olla sea sede. A partir de ahí comienza ese gran sueño. Ahí Juan José me da la instrucción inmediatamente para arrancar con eso sin titubear y bueno, ahí automáticamente se actualizaron todos los planos, cálculos de toda la parte este y sur
Y fue una realidad, Arturo. Realmente eso nos hizo atrasar también un poco el cronograma. Ustedes se acuerdan de que teníamos previsto un cronograma de obra. Por suerte, el pueblo azulgrana entendió perfectamente, los jugadores también, porque realmente se les incomodó muchísimo. Pero gracias a eso hicimos y bueno, el resultado está a la vista. Arquitecto Alfredo Angulo, contanos, Alfredo, con relación hoy a la capacidad, porque tendré que tener bien los números vos con relación a qué capacidad puede absorber, incluyendo los palcos en Cerro. Hoy tenemos 43.000, Arturo, 43.000, 42.800 más o menos estamos con aforo. Acordate que redujimos un poco la asistencia en platea para poder hacer los palcos platea, y ahí perdimos más o menos 500 lugares, 700 lugares más o menos perdimos. Entonces estamos cerca de los 43.000, 42.800, 43.000 lugares. Está muy bien, ahí nos actualizamos hoy, cuando el estadio esté lleno, porque volverá al fútbol, me supongo, y ojalá sea así con los aficionados, digamos lleno, entonces llegará a 42.800 espectadores. ¿Qué más le falta o está completo? ¿Qué más pensamos? Eso es sentado, Arturo, eso es sentado. Acordate que cuando hay gran convocatoria la gente no respeta. No, pero hablamos... Pero hablamos de aforo sentado. Sí, claro. 42.800. Hablamos de aforo sentado y es brillante. El estadio con mayor capacidad en el Paraguay, el estadio número 1 respetando el mítico Defensores y el más moderno, ni siquiera se entra a discutir, arquitecto. Así mismo, Arturo. Hasta que tengamos otro en el futuro. Bueno, y vino a jugar Boca, todo fue un espectáculo, fue una fiesta. ¿Y qué más se puede agregar, arquitecto? Sí, no, por supuesto, no, estamos hablando de lo que ocurría 4 años atrás en la inauguración a hoy. Después está lo de la Sudamericana, sí. Claro. Sí, yo creo que la Sudamericana fue el partido más importante que tuvimos, salvo la inauguración, que realmente ahí yo calculo que tuvimos 52.000 espectadores, rebasamos hasta los límites de seguridad, realmente fue muy preocupante eso. Fue una escuelita que hicimos rápidamente para tratar de organizarnos nosotros operativamente también. Pero bueno, la experiencia fue fantástica, realmente ustedes se acordarán de ese momento también. Y también hicimos una programación con ustedes de Cancha Cerro ahí en directo, arquitecto. Y por culpa de ustedes no podemos cantar, Arturo. Vos tenés los derechos de mi producción vocal. Los 4 ciclónicos, veo. Así era, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a escuchar, escuchemos. Yo vengo de Barrio Vero, capital del sentimiento. Es un barrio de pasión y de control y mucho huevo y del amor que siento yo por vos. No lo puedo parar, no puedo controlar, te sigo a donde vas, no importa qué dirán, sos lo más grande que hay. Yo vengo de Barrio Vero. ¿Vos te acordás que el cuarteto ciclónico eras vos, Viola, sí, Viola Jure? El barítono Viola, el soprano Campercholi y el bajo Jorge Jure. Así mismo, el cuarteto azulgrana le llamamos, cuarteto azulgrana. Cuarteto azulgrana, sí. Sí, arquitecto sí, Alfredo Angulo, Viola, Jure Viola, Jorge y Campercholi, ¿verdad? Jorge Jure. Hugo Fernando. Sí, Jorge Campercholi está, sí. Jorge. Vamos a escuchar otra vez porque le trae nostalgia. Yo vengo de Barrio Vero, capital del sentimiento. Es un barrio de pasión y de control y mucho huevo y del amor que siento yo por vos. No lo puedo parar, no puedo controlar, te sigo a donde vas, no importa qué dirán, sos lo más grande que hay. La primera, ingeniero Viola, la primera voz. Y yo tengo los derechos, de la representación de el cuarteto azulgrana. Sí, por eso yo no puedo cantar en público. Le digo siempre, hablen con mi comandante, él es dueño de los derechos. Sí, yo tengo los derechos. Carlos, por favor. Ahí se firmó el contrato en Cancha Cerro.
Sí, señor. Y Arquitecto, un gusto hablar contigo. Te hicimos recordar esto que es nostálgico, que queda en el recuerdo del estadio más moderno, el mejor estadio donde fuiste, o sos una pieza capital en todo lo que fue la construcción del estadio más importante, respetando el mítico Defensores del Chaco, digo de moderno, probablemente el más importante por historia, sigue siendo el Defensores. Eso es una cosa aparte, estoy hablando a nivel de clubes. Así que un saludo al aire, arquitecto, gracias por tu tiempo y disfrutar tu obra. Gracias, arquitecto. Gracias, Arturo, un saludo cordial para tus compañeros y los sigo escuchando siempre, así que les deseo mucha suerte, mucha fortaleza y a seguir cuidándonos en estos momentos difíciles. Gracias, muy amable. El arquitecto Alfredo Angulo. Cerro. Capital del sentimiento, es un barrio de pasión y de control. Estaba Ricardo Flecha asesorando y con la guitarra. Llámale a Ricardo Flecha. ¿No está? Sí, vamos ahí. ¿Vos no querés cantar, Luis? No, yo hoy quiero vender, señor. Sí, brillante, Luis, brillante. Vamos después con Ricardo Flecha. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sur de las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Stock Express tenés 15% de descuento pagando con QR, pago móvil, simple o cualquier APP, bancos y financieras. Hasta el 20 de agosto 15% de descuento en todos supermercados Stock Express. Ingeniero Oscar Carísimo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Arturo? Bien. Te molestamos. Fue figura granítica de Olimpia. Olimpia está pasando una situación muy difícil, crisis económica, angustia económica. Ahora, lo que pasó con Flamengo, mal en el campeonato. Y desde afuera, ¿cómo sentís, ingeniero? Mira, Arturo, Olimpia siempre tuvo crisis económica y partidos difíciles. Yo por de anoche no se jugó con la camiseta de Olimpia. Teníamos que correr, nuestro equipo no corría, o se asustaron, no sé qué le habrá pasado, porque había muchos jugadores experimentados, pero también había muchos nuevos. Es lo que pasó. Olimpia jugó de débil la noche y nos pasó lo que nos pasó. Esa es la conclusión futbolística que vos resumís en esto que pasó. Para mí sí. ¿Qué le falta a Olimpia? Sí. ¿Y qué le falta? Y nada, foguearse, tener uno o dos jugadores clave en el equipo, uno en la defensa, en el centro y otro arriba, en cualquier lugar de arriba, uno en la defensa, otro arriba, pero tener dos jugadores clave como siempre tuvo el Olimpia y llegó a la distancia que llegó. Arturo, vos conocés bien la historia de Olimpia. Sí, y con tu presidencia, o cuando asumiste Olimpia en aquel momento, independientemente de una de las copas ganadas bajo tu presidencia, estuvo el Mundial de Clubes, a lo que podemos decir que cuando Olimpia se caía en el 2013, llegó a la final frente al Atlético Mineiro, superando Collio, problemas. Aquello fue tremendo. Sí, así fue tremendo, la verdad. Era una cosa como no darle la localidad del Mundial, ahora sí sacarle. Que lo dije en la reunión del presidente de la FIFA, todos estaban ahí en la Confederación, y lo dije. Porque la verdad, lo que le hicieron a Olimpia esta noche en el hotel es incalculable. No dejaron dormir, no hicieron un desastre. Pero es el mundo y hay que vivirlo. Y que había que sacarle la sede del Mundial, ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué dijiste del Mundial? A Brasil. ¿Por qué? Claro, a Brasil tenía que sacarle de lo que le hicieron. Después de lo que le hicieron a Olimpia, tenían que haber sacado. Ah, de lo que pasó el bochorno final. Sí, así es. Fue terrible, ¿eh? No, pasamos muy mal nosotros allá. La gente algún día se va a dar cuenta de lo que pasó esa noche, donde nadie durmió, inclusive viendo el estadio, éramos tirados con bombas, bombardeados por todos lados. Y tenían razón, estaban de locales y tenían que hacer todo lo posible para ganar. Bueno, esto contar como anécdota lo que fue, nosotros también sufrimos carne propia. Haciéndole saber lo que hemos sufrido ya por Olimpia. Sí, está bien, nosotros que fuimos a transmitir, estuvimos 4 o 5 horas esperando que alguien nos pueda llevar, porque es terrible, fue terrible. No, que te caguen, la cantidad de goles imposible. Ingeniero Oca Carísimo, aquella vez nos dijo acá Trovato, estando en la mesa en fútbol a lo grande, Olimpia iba a la ruina si no llegaba a disputar esos partidos de Copa. No, Olimpia siempre tuvo esos problemas económicos, nunca se hizo público más antes, lastimosamente cambió la manera de pensar de distintas directivas, pero teníamos problemas y para eso éramos directivos, estábamos encargados
de arreglar esos problemas. Los fuimos arreglando, remendando aquí y allá, llegamos donde llegamos. ¿Y qué sugerencia das ahora con la experiencia que tenés? Y hay que mantener este equipo con uno o dos jugadores clave, uno adelante y otro atrás, y darle tiempo al tiempo, darle que se jueguen, que se armen bien, que la directiva apoya a su plantel, después los distintos expectantes siempre, y así vamos a llegar como siempre lo hicimos. ¿Y qué pensás de las construcciones, o se pueden hacer las dos cosas? Construcción y campeonato se pelea. La dualidad, ¿conviene ahora? Olimpia siempre hizo construcciones y campeonatos que se pelean. Y siempre les fue, digamos, bastante bien. Así que no podemos olvidarnos de tener todas las comunidades para los jugadores y ganar campeonatos. Hay que hacer los dos. Las dos cosas hay que hacer, administrarlo bien, nada más. ¿El precio que se pagaron no eran para la Plaza Paraguaya de Jugadores que jugaron en Olimpia, que ya no están? En aquella época. Ahora. No, yo no conozco el premio que tenían los jugadores, pero habrá sido bueno. No. El presupuesto que dijo Brunote, de 1.500.000 bajar a menos de 1 millón, digo, del presupuesto que tenía Olimpia antes de bajarla ahora. No, nosotros teníamos, ya digamos, también de antes 600 millones, 700 millones, más o menos unos 400 millones por mes. Ese era nuestro presupuesto. Pero vos no te acordás, estoy equivocado, que hasta para hacer un vuelo había que hacer una colecta en Olimpia para viajar al exterior. Sí, hicimos nosotros. ¿Hicieron ustedes? Sí, tuvimos que, el pueblo de Ipitas respondió, siempre estuvo cerca del equipo, y es lo que le da fuerza a uno, ahora es continuar, que la gente se dé cuenta del trabajo que uno hace, que ayuda de alguna manera, no solamente criticando, como estoy leyendo en los periódicos hoy. Todo es maldición por la Olimpia. Pero tienen que darse cuenta que es un equipo nuevo, un equipo que se está formando para poder darnos en su momento las satisfacciones que merece. ¿Y el campeonato, ingeniero, o que contando el campeonato, un solo partido ganado, qué te da? Y bueno, es lo que estaba diciendo Arturo. Es un equipo que se está armando, tiene mucha irregularidad, que lo va a lograr con el tiempo, con compromisos de este tipo, ¿verdad? Tanto en el plano local como en el exterior. De un día a otro, tenemos como experiencia, no podemos ser campeones. Ser campeones vamos a hacer con los jugadores, tomen conciencia que hay que correr, que hay que sacrificarse. Anoche por Olimpia no corrió en ningún momento en la cancha, a mi parecer. No sé por qué se asustaron o estaban nerviosos, pero no corrió. No pasó, Flamengo no pasó por encima. ¿Estás hablando de un equipo desganado? No desganado, o no entender lo que están haciendo en la cancha, o no tomar la responsabilidad de hacer lo mejor para poder ganar, porque anoche el equipo de Olimpia no jugó bien y no jugó mal, pero tampoco hizo nada para poder hacer lo contrario. Bueno, entonces lo estás reprochando la actitud de los muchachos. Sí, que con el tiempo van a aprender. A medida que vayan teniendo la oportunidad de jugar como están jugando, van a ser jugadores, porque todos son buenos jugadores, han sido buenos jugadores los que vinieron de afuera y los que están ahí. Yo tengo mucha esperanza con este equipo de Olimpia y con Brunote como presidente, que es un olimpista de alma. La gente hermano le conoce todavía, vamos allá adelante. Tenemos estos datos que son categóricos y que nos da Andrés Riquelme. La edición 2021 fue la peor para Olimpia en cantidad de goles recibidos en Copa Libertadores en toda su historia. En toda su historia, ingeniero. Encajó 23 goles en 10 partidos jugados. En el 89 había recibido idéntica cantidad, pero en 14 partidos. El global de 9-2 contra Flamengo fue la diferencia de 6 goles más abultada contra Olimpia en sus 40 eliminatorias y de vuelta, ingeniero, en Copa. Y sí, es lo que nos llevó hasta eliminarnos la Libertadores. Cuando hace ese papelón o hace esa clase de partido, en dos partidos de Libertadores, en partidos graves, de mucha responsabilidad, aparece. Se dan esos resultados cuando es así. Yo creo que este equipo, dándole mano dura y entrenando y fogueándose, va a ser un buen plantel. Olimpia tiene un buen plantel. ¿Cómo salva la situación económica Olimpia hoy con la deuda que tiene, ingeniero? Y como siempre,
alguna vez una compra milagrosa o a unos directivos que se acerquen a colaborar y aguantando nuestra deuda. Yo creo que no tengo que Olimpia le va a llamar, va a solucionar de una u otra manera, va a solucionar. Bueno, ingeniero Cacarísimo Neto, muchísimas gracias por esta charla con Fútbol a lo Grande Monumental. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Adiós, gracias. El expresidente de la Olimpia, Carísimo Neto. Construir tu casa con Copecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque Asesfino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar, durante todo este mes, accede a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aros de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping-pong, aros de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, o ingresa a ciopar.com.py. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Pirú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Like Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguaymediainsumos.com. Paraguay Insumos. ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Jan, J-E-A-N. Sí. Como soy disléxico, puedo cambiar la A por la E. Jean. ¿Se entendió? Puedo cambiar. Ocurre. Explicarle a por Ricardo que soy disléxico. Ayer el doctor Aldama. Le dijiste Almada. Almada. ¿Cómo le dije? Almada. Aldama le dijiste Almada. Sí, y eso soy disléxico, no hay caso. Yo decía, bueno, me van a entender lo que para qué. Pasamos limpio, vamos a Cerro. O vamos a Libertad que juega hoy. Libertad. Quisimos hablar con el doctor Agüero por la nota. Yo le escribí, te podemos llamar, caso Jam, al doctor Agüero y está en línea. ¿Está la nota? Sí, ya está. Cerro, ¿sabes lo que va a hacer Cerro? Le va a presentar Gaby Gol acostado cuando lo arrastra el técnico y va a poner las dos jugadas. Hay una que Gaby la agarra y le van a decir, ¿y esto por qué no fue al tribunal? No sé si entendés. Sí, claro. Confirma el 50% del aforo del Metropolitano Barranquilla, Colombia, Chile. El Ramón Yeruzún, máximo dirigente, confirmó el recinto en Barranquilla. ¿Cuánto? 50% del aforo. Y llamarle a César Augusto Londoño. Llamarle a un colega, César Augusto Londoño. Ya volvemos. Arranca un nuevo sueño mundialista. Hoy a las 13 horas viví la gran inauguración del Mundial de Fútbol Playa Rusia 2021. Y a continuación, dos grandes miden sus fuerzas. Rusia versus Estados Unidos. A las 13:30 horas en vivo por la tele. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. ¿Cómo te va, doctor Raúl Prono? Buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, doctor? Bien, siempre bien. Bueno, ¿qué produce en vos cuando dice, voy a arrancar por eso y siempre con el debido respeto? Me decís, no quiero tocar el tema, no tocamos, no hay problema. Pero tengo que preguntarte. Sí. Doctor Moreno. Sí, Diego Moreno. Diego Moreno nos dijo, tiene que irse el doctor Raúl Prono, que se vaya, y otros candidatos no confían en el tribunal. ¿Cómo te sentís vos cuando se dicen estas cosas? No sé, no tengo ninguna apreciación sobre eso. Finalmente lo decidirá el comité ejecutivo, el consejo ejecutivo, y es natural que ocurra. No me picho, no me quejo, pero es natural que ocurra esto. Al que no le gusta una resolución,
quiere un cambio de juez, y siempre es así. Pasa ya en el tribunal ordinario, pasa en Japón, en China. Cuando no te gusta un juez porque no te sacó la resolución que te gusta, lo que querés es que se vaya. Y está bien, ¿verdad? No tengo realmente nada así muy particular, tampoco tomo como algo personal ni nada, no. Realmente no me afecta en ese sentido. Bueno, esta es tu respuesta con relación a lo que había dicho Diego Moreno, que tendría que dejar el cargo, irte al tribunal con otra gente. Ahora se le envió una nota, Víctor. Así es, correr traslado de la presente resolución y de las pruebas acompañadas de dicha nota al jugador Jan para que ejerza su derecho de defensa, si así conviniera sus derechos, dentro del plazo reglamentario de 3 días. A partir de ahora entonces tiene 3 días para responder el arquero de Cerro, si es que así lo considera, ¿no? Sí, así es. Básicamente nosotros, atento a la denuncia, aunque no dice que es denuncia, sino que informa nomás el Club Guaraní un hecho, ante ese informe del día de ayer, hoy estamos instruyendo un sumario como que es lo que corresponde hacer, como un trámite totalmente normal, procesal normal. Estamos instruyendo un sumario, corriendo traslado de la nota y de las imágenes que se acompañan o que se recaben al jugador. El jugador tiene 3 días hábiles para contestar esto a partir de la notificación que se le haga, que supongo que le harán esta tarde o mañana, en cuyo caso el jugador el martes o el miércoles de la semana que viene le vencería el plazo. A partir de ahí recabamos los informes que tengamos nosotros de la prensa escrita, radial, televisiva, de los medios, de todo esto, y nos tomamos un tiempito y tomamos resolución. Yo pienso que nosotros vamos a estar sacando resolución en un caso como este, en un plazo que no pase de 15 días. Hasta ese tiempo entonces se extendería. Doctor, ya que tocaba ese tema de los medios de comunicación, le quería preguntar si es habitual este tipo de casos derivar al departamento prensa APF para tener informes, porque dice solicitar informe al departamento prensa respecto de toda y cualquier información periodística y de redes sociales relacionada al presente hecho que se investiga. Le pregunto, y que se entienda bien lo que le voy a consultar, ¿quiere decir que si no es un hecho masivo, de entrada ya se descarta la denuncia, un hecho con publicación masiva en los medios? No precisamente así, ¿verdad? Ocurre que en el Código Disciplinario son medios válidos de prueba todas las informaciones periodísticas de todos los medios periodísticos que se hayan ocupado de este tema. Incluso es un medio de prueba válido la opinión autorizada de la prensa deportiva. Son medios de pruebas válidos, ¿verdad? Entonces, yo hice poner esto, ¿verdad?, para que se recabe este informe, pero generalmente siempre tenemos eso. En todos los sumarios en los que se necesiten saber qué fotos hay, qué medios hay, qué entrevistas se hicieron, qué dijeron los que fueron entrevistados y que estén involucrados en algún hecho, siempre tenemos nosotros esa información de parte del departamento de prensa. En este caso lo pusimos por escrito, pero siempre tenemos. Bueno, doctor Rafael, gracias por este tiempo. Ahora entonces tiene que dar respuesta, ¿verdad?, a esto. 3 días. 3 días. Sí, la semana que viene va a venir la respuesta del jugador y del Club Cerro Porteño, sí. Gracias, doctor Bruno, muy amable. A ustedes, gracias. Gracias. Aprovecha las ofertas de IO. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 751 Casico Villaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El auto 0 kilómetros que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetros con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información escribinos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron, Fortín, Limón con Nectar, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron, Fortín, Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedican a importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillala, pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. Arranca un nuevo sueño mundialista, como dijimos, en instante mundial fútbol de playa en Rusia. Sí. Así mismo, hoy pueden ver por la tele. Rusia, Estados Unidos, a las 13:30 por la tele hoy. La inauguración del mundial. Hoy se inaugura a las 13. A las 13. Viva la gran nación del Mundial Fútbol Playa, Rusia 2021.
A continuación, dos grandes mides jugando hoy. Rusia-Estados Unidos a las 13. En vivo. Rusia-Estados Unidos por la tele, 13:30. Son 45 años en que viene a estar llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25 Super Espuma. 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa. Nutrir de sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos unos pasos, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítenos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Sí, hablando del fútbol de playa, esta mañana debutó la Albirroja, lastimosamente con un resultado adverso, perdió 7-4 ante Japón. Estaba ganando 3-0 el partido y lo termina dando vuelta a Japón, 7-4, derrota de la Albirroja. Y este partido al cual Arturo hacía mención, que va a ser emitido por la tele, corresponde al grupo de Paraguay. Justamente hablamos de Estados Unidos ante Rusia. El siguiente partido de la Albirroja será el día sábado, enfrentando al combinado local, a Rusia. Recordando que Paraguay es top 10 mundial, número 9 actualmente dentro del ranking FIFA en esta disciplina. ¿Qué conclusiones sacan ustedes con relación a lo que dijo Carísimo Neto? Se hacía colecta para que el vuelo pueda pagarse el vuelo. Nos consta a nosotros. Sí. Lo que está Ricardo Flecha, el tema cerro de la inauguración del estadio Azulgrana, fue el director del cuarteto Azulgrana. Yo vengo de Barrio Obrero, capital del sentimiento. Es un barrio de pasión y de control y mucho huevo y del amor que siento. Con la dirección artística de Ricardo Flecha, estaba el señor Jure, viola, primera voz, aquí está el Angulo y Jorge Campercholi, bajo la dirección artística de Ricardo Flecha. Yo tengo los derechos de este grupo, yo los represento. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? Sí, vos tenés la impunidad de mi afecto, esa es realmente, vos tenés la impunidad de mi afecto, vos podés hacer lo que querés conmigo. Bueno. Vos sabés que yo te quiero y te aprecio, así es que, y ese cuarteto es inigualable, ni siquiera los tres tenores pueden igualar a ese cuarteto. Bueno, el sentimiento que es, Ricardo, la guitarra, tu voz, un artista excepcional como vos, a lo que significa contigo, en especial, tu sentimiento para hacerlo, tu arte para hacerlo, tu dedicación para hacerlo. En un momento histórico, 19 de agosto del 2017, se inauguraba la olla monumental, que es un orgullo para todo el país a nivel de clubes. Sentimos lo que vos sentís, Ricardo. Nada, pues muy emocionado ese día, el día de la inauguración. Muchos recuerdos, Arturo. Yo tengo una familia bastante, digamos que nacía en la zona del barrio del Hospital de Clínicas, y con mi papá solíamos cruzar todo el Parque Carlos Antonio López y agarrar la calle Segunda hasta ir a lo que era antes la olla, y ver los partidos de la reserva, ver los partidos de la primera, y detrás del cerro a todos los lugares con mi papá. Y ese día él ya no estaba, y era para mí como una especie de comunicación con él. Cuando sonaban los sones de la polca, y se estaba inaugurando una nueva etapa realmente en Cerro Porteño. Muy emocionado por eso, con el recuerdo de mi papá y esa gran obra que se inauguró y del cual todos los cerristas estamos muy orgullosos. Sí, estamos hablando con el arquitecto Alfredo Angulo, justamente de la obra, de lo que es. Capacidad hoy, sentados 42.800 personas en Cancha Cerro.
se crearon los nuevos palcos y eso disminuyó en un sector de platea. El cerro, ser cerrista hoy, ir a la olla cuando vuelva a la normalidad, ¿qué sentirás vos, independientemente al canto, tu estilo excepcional como intérprete, a lo que ves en la construcción de esa majestuosa obra, Ricardo? Te repito la pregunta. Y voy a estar muy contento, Arturo, porque vos sabés que yo soy muy futbolero, me gusta muchísimo el fútbol. De hecho, a mí me une una extraordinaria amistad con Chiqui Arce, con quien comparto una amistad desde hace un tiempo atrás. Que él esté en la dirección técnica del club, que esté el arquitecto González Acosta en la fundación, donde todos colaboramos en este mismo momento para que el Club Cerro Porteño sea un club social y deportivo. Y eso que me decís, ¿verdad? Creo que va a ser una emoción pisar de vuelta la olla después de mucho tiempo, casi similar a la de la inauguración. Para todos los cerristas es muy importante esa casa que tenemos ahora y que vamos a seguramente seguir honrando con victoria seguramente esa monumental obra. A vos, para cerrar la charla, Ricardo, te atrapa la pasión que tiene Cerro, ¿no? Sí, el Cerro de pasión, es imposible de explicar, Arturo, para nosotros los cerristas, ¿verdad? Creo que Cerro representa lo que sentimos mucho de nosotros, ¿verdad? Al ir a la cancha y al ver esos colores, ¿verdad? Yo soy de los que de repente lloran cuando gana y soy también de los que lloran cuando pierde, así que esa pasión a veces es complicado explicarle, ¿verdad? Si vos no conocés no vas a entender. Ricardo, un abrazo del aire. Gracias, Ricardo, muy amable, mi cariño, a vos, a la familia. Gracias, Arturo, un abrazo para todo el equipo ahí. Gracias, Ricardo. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no realmente más en su obra. Ahora habilitados una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Guabú, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción, Estilo hogar. El bar en un partido con el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chori, queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. En Bancap disponemos de préstamos para el sector pymes, con tasas desde 8,5% anual, 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bancap en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Cerro, va a aprovechar que su archirrival está caído hoy. Tiene que pensar en Cerro. Cerro primero tiene que pensar en Cerro. Sí. No, pero porque no, y porque no, pero es encontrar, sí, porque seguir en este mal de otro consuelo de tonto sería para Cerro. No es su competidor hoy. Ya están mal. No, porque oye, mira de reojo al otro. No, mal de otro consuelo de tonto sería para Cerro mirar a Olimpia y ocurre que si querés corregirme, mira, me le debe preocupar Guaraní. Claro. La respuesta que yo no, Guaraní lo que le debe preocupar. Y eso Olimpia no puede empatar. Era lectura comprensiva, pero lo que te dije. Eso es otra cosa. Olimpia no puede empatar. Claro. ¿Vos te imaginas sexta fecha y está prohibido empatar para Olimpia? La realidad, no puede empatar, el punto no le sirve. Es muy cruel lo que estoy diciendo, sí es verdad, el punto a Olimpia no le sirve. ¿De qué le sirve un puntito? 3 sí. Esperando que caiga algo de Guaraní. Hoy Olimpia tiene que esperar que caigan todos, si está último. Solamente 12 de octubre. No, pero tiene que esperar que se entiende. Volviendo al tema no vaya a ser más retrato de madre, hermano. No, esperando la cómoda. No, lo que vive la cómoda. Y él vive la cómoda. cómoda. Bonito saber lo que voy a decir. Esperamos. No sé, porque todavía ni siquiera. No, pero te adiviné el pensamiento. No. Iba a decir sobre Guaraní. Una cosa es que esté detrás River y otra cosa es que te venga detrás Cerro. Que es de lo que se preocupa ahora, por eso hace lo que hace con el de Mayam. No, pero la cosa es que eso se llama demostrar debilidad. Totalmente. ¿O qué se lleva? ¿Por qué abre el paraguas antes de? ¿Por qué no juega? Y me parece que va a tener mayor satisfacción para el hincha Guaraní. Ganarle al equipo titular exacto, con toda su figura. Así como le ganó a Olimpia. Totalmente.
Y le ganó con autoridad. A Olimpia le ganó con mucha autoridad, sí. ¿Por qué se mete en una situación argumentando de que sí, vamos al tema igualitario de todo? Me parece que no correspondía. Pero bueno, es una situación que la tomó el Club Guaraní, una decisión, y inclusive... Pero vos leíste lectura del texto, No, muy Pancho. fuerte. No el texto, podés poner, doctor Moreno. Ya es muy... Una A vos te estoy imaginación. llamando, doctor Diego Moreno, ¿por qué esa redacción? Un sexólogo parece que escribió. Muy exagerado. Muy muy- que el sexo, ¿cómo dice? Que le obliga a practicarle sexo oral. No, por favor, Y un doctor, sexólogo ¿qué parece que pasó escribió con tu eso, vida, ¿no? doctor Moreno? ¿Qué ocurrió? ¿Miembro qué? Sí, Miembro viril, sí. nosotros dijo... nos ¿Qué dijo dijo? Le otro aproxima, término. le aproxima el miembro viril al compañero que agacha la cabeza, la cosa no se entiende ahí. El gesto que se dio en la clase es mucho más grave que lo que ocurrió con Raúl Giovanni. Yo te pregunto, un jugador que aproxima su órgano reproductor a la cara de otro jugador, ¿eso qué es? Doctor, escúchame, doctor Diego Moreno. ¿Me está escuchando, tío, doctor? Doctor, te vuelvo a insistir. ¿Por qué estos términos? Le aproxima el miembro viril al compañero que agacha la cabeza, la cosa no se entiende ahí. El gesto que se dio en la clase es mucho más grave que lo que ocurrió con Raúl Giovanni. Yo te pregunto, un jugador que aproxima su órgano reproductor... Para, doctor, yo te voy a decir una cosa. Vamos a ir por la ruta. No es la ruta de Fortín, está hablando imaginariamente. Vos te vas por la ruta de la posición de uno. Yo estoy de acuerdo que si él dice es una injusticia lo de Bobadilla. Tú es una injusticia darle 5 partidos en orden local. Hasta ahí vamos, porque tenés todo el derecho del mundo a defender tus intereses. Totalmente. Nadie te puede prohibir. Nadie, doctor Diego Moreno. Nadie. Pero nos vayan a después a desviar como lo estás haciendo, Neto, si es que vos redactaste. Entonces, lo de ayer que le agarra Gabigol al técnico. al entrenador. Sí. Vamos a decir lo mismo, Pío, doctor. Tienen que pedir a Olimpia que lo descalifiquen de la Copa y pasar a semifinal. No vayan a hacer así. El resultado ya está. No sé, pues Ricardo. Sí, más o menos eso. No. Estoy hablando, no es eso lo que yo quiero decir. Los Sí, se términos entendió creados, la los jugada términos comparativa, creados. comparar Yo las voy a ir- imágenes. Voy a ir a cosas reales, no a... Claro. No, pero exagerando Pero, como a ver, exageró el si- texto si- del sexo si- oral. si y- vamos a... Si vamos ¿Qué es a- lo que dice? Dice la parte más contundente, el señor Jam lo tomó de la nuca al señor Mateus para empujarlo hacia sus genitales, haciendo que el señor Mateus se viera ridiculizado, pues con dicho gesto el señor Jam lo situó a Mateus en una posición en donde este aparentaba practicarle sexo oral al primero. Gran pistola. Así cierra la nota. Innecesario esta literatura, No, doctor. Y te lo digo bien y con respeto. ¿Qué pasó por tu mente, doctor Diego Moreno? Cuentos de la cripta. Ustedes que están... Cuento de la cripta. Cuentos de la cripta, ¿se acuerdan? De Cuentos de acuerdo, la la- cripta. la- Y de la- terror, la- la literatura es de terror. Cuentos de la cripta era una... Si vamos a empezar a buscar, este parece tipo el bar de busca con lupa. Con lupa. Si vamos a empezar a buscar, nos puede decir también, y bueno, y Claudio Aquino, el gesto que hace Sí, en de la moto. de la moto, Va a decir que está haciendo te quiero garchar, te quiero garchar. Entramos en un territorio Claudio Aquino que diciéndole a su compañero, me venga que los garcha a todos. a ver, sí, es y como, sí, sí, porque sí, de así. festejo la cámara va Sí, ahí, sí. pero no se interpreta así, Yo no o sea, quise tocar ese tema porque... pero se nota. Así hace. pero hace un gesto de moto, o sea, es una especie de... Y súbanse, súbanse a la vengan, moto sí, más sí. o menos, claro. Pero ahora Entonces, van a decir que le dijo, yo los voy a garchar a todos, vengan. No, Arturo, fíjate. Pero Ese si gesto, yo los Arturo, voy a vamos a garchar entrar a en todos. esa. Venga, Venga, yo yo voy a garcho. tener que ser en bola. Festejo analizando. Entonces yo, no, la verdad que entramos en un terreno. Hay un poco. ruido de vuelta. No sé si es el de tuyo, Víctor. de Víctor. Ahí. Sigue. No. Ahí para. Ahí está. No. ¿Y por qué no nos Sí, olvidamos? no, ahí está.
Te dicen muchas cosas, pero sabes que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, el Yapuyupe Quitadol. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón. El domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, volvemos. Sí. Está bien lo de Víctor ahora el micrófono. Paremos ya el tema ese. ¿Qué? Pero no, por si ojo, vamos a ir por los gestos. No. Claro, o sea, ahora vamos a tener los jugadores van a tener que atender todo. Hay unos festejos, hay cuestiones sí. que, claro, hay veces que el jugador va, cae, en las así como decía, en las prácticas hay veces que te tocan el traste. Sí. Vamos a entrar en ese terreno a buscar. Te bajan el pantalón. Jan lo hizo una inocentada, si querés. Jugando con su compañero. Una tontería, una estupidez. Esa es mi forma de ver. Sí. Que si no ponchaba la cámara, yo no lo haría. Yo le puedo decir a Ricardo, no hayas en bores, Ricardo. Y entiende el lenguaje. Claro. Otra cosa que yo le diga, sos un bores, Ricardo. Ahí le estoy ofendiendo. Si yo te digo a Ricardo, fíjate nada, así, Ricardo, no hayas en bores con Pancho. Sabe el tono. Claro. Si yo digo, no me rompan a los huevitos. No tiene. Voy a hablar del título. Si yo digo, por ejemplo, que me sale de un amigo cacho que se me quedó a la puta. Pues no digo a la puta. Claro, se entiende. Lo que le va a enseñar a Jan es más cuidado acá. Él hizo una jugada, una informalidad que aprovecha a Guaraní. Por eso, si vamos a esto, vamos a ir lo que hizo Gabigol ayer con el técnico. Yo al técnico le digo a Gabigol, sos un respetuoso para hacerme lo que me hiciste. Justo a Renato Gaúcho, imagínate. Sí, no, que será Gabigol, eso no me vuelvo a hacer. Claro. Pero y viene de Brasil. Y a lo mejor ese festejo brasilero. Sí. No lo estoy defendiendo a Jan. No. Pero qué coincidencia. Gabigol, su técnico Renato Augusto. Jan y Mateus. Sí. A lo mejor es un código entre ellos, Argentina me van a decir qué comparación estúpida, pero bueno, argentino te dice, ¿qué haces, loco? Pero vos no sos loco. No. Pero usa el argentino loco. Después te dice, dejate de joder. Pero yo no te estoy jodiendo. Y cuando te dice dejate de joder, es un término, no sé, el argentino te dice dejate de joder. Y se juntan como diciendo, qué bueno está esto, che, dejate de joder, loco. Joder. Claro. Exagerando. Pero sí. Y te dicen, estoy hablando al pedo, pero. No, y te dicen, Pancho, no estoy siendo racista ni mucho menos, pero negro, pásame esto. La persona que le dice negro no es ni siquiera de color, pero es un modismo. Ahora con Cavani, lo último. Pero te hace, por ejemplo, por eso dimos el modismo, y esto puede ser brasileño, no sé si entiendes. Sí. Pasó ayer. ¿Vos creés que en Paraguay alguien le va a hacer a un técnico esto? No, hasta ese punto no creo. No. Acá son abrazos y listo. Claro, no hay lo no tiró hay al piso, lo estiró, lo enganchó. Y no es que estamos pero te digo, ya no tiene que volver a repetir nomás. Uno te tiene que decir, cometí un error, reconozco, si pido disculpas si afecté. Es un exceso de festejo y ya está. Eso nomás es la respuesta del doctor Agüero. ¿O cuál va a ser tu respuesta, doctor Agüero? A vos te pregunto, doctor Víctor Agüero, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿O le va a poner comparado, ¿cómo se llama? Yo te voy a poner un ejemplo. Esto, acá no está penado. Corte de manga. Acá no está penado corte de manga. Llamarle por a Jorge Amado Núñez. Acá esto no está penado. En la cancha yo puedo hacer así, me puede llamar tribunal. Pero en Ecuador es delito. En Ecuador, corte de manga es delito. Una vez se hizo así, Arturo, y lo que hicieron sancionar al jugador, creo que fue en el fútbol argentino, pero y les dijo, no, yo estoy pidiendo sangre. Brasil. No, pero Palmeiras. Pero se cuenta que pero esta vez Jorge Amado Núñez lo hizo con todo el... Y así corte de manga. Y no sé, pudo argumentar como defensa lo que dijo Ricardo. Iba a ir preso, será. A la comisaría iba a ir.
A parar. A parar la comisaría en una eliminatoria. Por un corte de manga, ¿qué se llama? Corte de manga. Pero es delito, acá es otra cosa, acá es tontería. Sí, acá penado corte de manga. No podría hacer eso. Y un preso colgado en una eliminatoria. Y estaban esperando 7, 9 policías, había un escribano, 2 jueces. ¿Que estoy mintiendo? No. Estaban ahí, vimos 2, 3, llamaron ya jueces, llamaron escribano, fiscales, herea y 5 policías, 6, ya estaba el vehículo que le iba a trasladar a la comisaría. ¿Que estoy exagerando? No, para nada. ¿Se quiere quedar bien conmigo? No. ¿Dónde trajo llamado en un nacimiento? ¿No contesta? Bueno, listo. Pues no estoy mintiendo. Él tiene el derecho a decirme que estoy inventando, si quiere. Pero pasó. ¿Pasó? Y voy a un corte de manga. No, es que el tribunal de la FIFA le llamó. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. Penado como delito en Ecuador. Claro. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto fue castigado Gustavo Gómez? Un partido. Ahora después de la Copa América, un partido. Y le dijo al referee y escucharon todo. Le dijo, lo desafió. ¿Qué le dijo? Vení si sos hombre, Sí. ¿verdad? Vení si tenés... ¿Vení si sos qué le dijo? Vení si tenés... si sos hombre, le... O si tenés huevo. Imaginar bien lo que puesto. un partido. No se agregó ninguno más. Sí, porque Ninguno se dio más. cuenta el momento emocional del jugador, también el árbitro. Este fue un festejo que fue al desborde de Jam. Que festejó todos los goles. No lo vuelvo a hacer, Los 3 goles festejó Si ya. quiere argumentar, Jam puede decir... Yo intenté abrazarlo. No. No, sí, ya sé. No, podés decir lo que querés. No, yo sé, Arturo. Yo soy abogado del otro lado. Todos entendemos que no lo vuelvo a hacer nomás. Acordate, Una broma. Una broma, Recién dijo, Mateo, sin saber que podía llevar esta situación. Cuando Prono dijo lo que dijo, sobre Bobadilla, de los recortes, de las notas, yo ayer puntualizaba, Bobadilla jamás pidió disculpas. Sí. Capaz que si Bobadilla pedía disculpas, digo. Por eso lo condenó a Bobadilla. Eso lo condenó a Bobadilla. Esa actitud de... Porque, y después además dijo, le estoy mostrando a mi mujer, o esto es de mi mujer, dijo, no. Ahí se fue más al córner, ¿verdad? Era más fácil decir, ¿sabes qué? No, Y pues se me escapó. otra vez, que ya dijimos lo de perdón Ricardo, lo que le dijo, leyendo los labios, lo de Servio. Contra Guireña, el primer gol. Lo que digo, si vos le lees los labios, la de tú. Pero eso ya, eso se... Claro. Normalmente los jugadores se quejan el arquero argentino esto. Sí, Martínez. Emiliano. Hizo Martínez. No, ese es terrible. El Dibu. ¿Puede atajar el penal? No, ese es, te estoy... Willy Uribe, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Willy Uribe. Sí, ese. Willy Uribe le gusta Sí, lo mucho, que pero dijo. mira que hay esos tipos. No pasó a mayores. Sí. ¿Vos sabés que Willy Uribe? Sí, claro, se entiende el término. Eso es lo que... La traducción se entiende. Bueno, listo, vende Luis. Ferropar sea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Con Dimora. Los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lámbara y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todos desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubendaria Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Vamos al aeropuerto, Diego Villalba, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en el aeropuerto internacional de Silvio Pettirossi, aguardando por supuesto la llegada del plantel principal de Olimpia. Está marcado exactamente, según el último reporte oficial, a las 13:25 la llegada aquí del plantel principal de Olimpia. Recordar de que están utilizando un vuelo charter allí desde la ciudad de Brasilia hasta aquí, hasta en la ciudad de Luque, luego de la eliminación de ayer por Copa Libertadores de América. Ya vemos presencia también gente del club. Hablamos de Arnaldo Aguilera, siempre acompañando
al plantel muy de cerca, también como para recibir justamente al equipo de Olimpia. También vemos el bus allí en el estacionamiento del aeropuerto como para trasladar a los futbolistas que no tienen aquí, aguardando a su familia con el vehículo particular para llevarlo justamente a la zona de la Villa Olimpia. Mañana está marcada la vuelta a los entrenamientos, ya pensando por supuesto en el Sportivo Luqueño, el duelo del fin de semana el día domingo ante el conjunto auriazul, por supuesto ya enfocándose de lleno en el campeonato local, luego de la eliminación por Copa Libertadores de América. Repito, está marcada la llegada de Olimpia en minutos más, entonces se va a dar esto, vamos a ver si se demoran mucho o no allí en la zona restringida como para salir ya aquí en este sector donde estamos aguardando la presencia del plantel de Olimpia y por supuesto esperar de que alguien brinde declaraciones a la salida justamente aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En minuto está llegando Olimpia, correcto, Diego, ya volvemos a vos después. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en caso en menú variado del mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamor, regala Bmayflores. En Tupi disfruta de las ofertas exclusivas de Continental. Hasta el domingo encontrarás los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles y podrás llevarte regalos directos con tus compras. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota lo pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Mi querido Víctor, saluda a tu papá y a la familia de Talleres Víctor. Son excelentes profesionales, Talleres Víctor. Una maravilla. Cualquier problema, Víctor. No es ni un canje, Víctor, no vaya a confundirte. Yo estoy alabando el trabajo tuyo y de tu papá, don Pedro Ferri, y de la familia. Como liberteño pregunta. Víctor, el mismo Víctor. Víctor se llama. Sí, Víctor se llama, Ángel, sí. Víctor se llama. Escuché, Víctor. Sí, mi amigo Víctor se llama. Sí, señor, Talleres Víctor. ¿Por qué no juega Viera? Y no, ¿por qué juega Viera y no va hoy, por ejemplo? Ya jugó el partido anterior. Sí, el partido de ida fue titular. ¿Problema físico o interna que no se divulga tácticamente? Hay una vida de diferencia entre ambos. Incluso tengo entendido que va es un pedido de Garnero para Libertad. Y perdió el puesto en este tramo de partidos. Y insisto con lo que decía la semana pasada, para mí lo condena el error ante Nacional. No justifico que lo haya quitado solamente por ese error, pero él regala la pelota en aquel tanto que... No, porque si es por errores, Barbosa no tiene que jugar más. Barbosa ya no tenía que jugar. Yo no digo que sea mal jugador, que no se malinterprete por ese lado. Barbosa... Hace rato que da concesiones. Por eso es que ahí me da la duda de por algo qué pasó. hizo este cambio. Algo más pasó, ¿verdad? Pero fíjate que movió o viene buscando o viene tocando la línea defensiva, pero al que no lo saca es a Barbosa. Siempre juega. Porque cambió el lateral. También es su pedido. Porque cambió el primer central. Porque cambió pero el lateral por izquierda. Barbosa sigue siendo el jugador de mejor pie en el fondo. Sí, pero para la salida, sigue siendo. Para la salida sí, pero tiene que defender, Ricardo. Sí, pero sigue siendo. Vos siempre te quedás con uno. ¿Cómo se llama el que está en Sol de América ahora? ¿Leguizamón? José. Leguizamón para Garnero era intocable. Y era el que más errores cometía en Olimpia. Pero era intocable. Cuando no podía jugar el zaguero, lo jugaba de volante central. Hay técnicos que se quedan con los jugadores y se quedan. Y Viera te da más sobriedad, juego aéreo, presencia. Es menos riesgoso que Báez. Claro, él se va a quedar, él es más táctico. Va a quedar, si le decís que antes se queda. Más sobrio, es más a la antigua. Sí. Tiene rasgo del típico defensor. Más de oficio, yo lo veo con algunas limitaciones. ¿A quién? A Viera. Pero jugó mucho en Argentina. Para jugar en Argentina sí son limitados. Por abajo tiene mucho problema. Y tener dos jugadores que por abajo... Báez tiene carácter, sí, empuje, presencia, efusivo, juego aéreo, demostrativo, ¿sí? Intuición tiene para el gol. Es más
es más expresivo. Báez. ¿O no es cierto? Sí, más agresivo. Más agresivo, todo. Sí. Me parece más, mentalmente, me parece que puede interpretarle mejor Viera. Viera. Que Báez. Sin desmerecer a Báez. Sí. Lo que dice sí, Víctor, y podemos debatir, es que no creo que lo haya sacado por un partido. No, yo por eso digo, algo más pudo haber pasado. O está tratando... Si vos me sacás por un partido, no me pidas después, porque vos me estás retirando tu confianza como técnico. Lo que pasó con Ale en Olimpia, por ejemplo. ¿Cómo le vas a pedir a Ale que te rinda después? De arropar en zona defensiva a Barbosa y que gire en torno a él, porque, reitero, cambió a todos. Pero Barbosa y Báez son del mismo palo. Sí, por eso digo, tener dos es un riesgo. Palo, son mismo modelo. Y da más seguridad. Y Viera y Barbosa no son acaso de las mismas características. ¿Quién sale mejor? ¿Quién sale mejor? Juego con los pies de Barbosa. Barbosa. Sí, cambio de Barbosa sale mejor. Sí, pero entre los dos yo me quedo con Barbosa también. No, yo no, nosotros no somos quien va a poner en el banco. No, lo que dice Vic, lo que dice Pancho, cambió todo menos Barbosa. No, la pregunta es, Viera, si voy a interpretar a Garnero, quiero un jugador más sobrio. Esa es mi opinión. Dice Víctor por un gol en contra. Yo pondría Viera pero con Báez, si es que tengo que elegir uno de los dos para si vamos a las concesiones y características. Por arriba los dos bien. Viera, Barbosa. Bien los dos. Por abajo tienen serio problema. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces discutimos que la defensa de Libertad es muy abierta? Muchísimas. Las defensas de Garnero. Las defensas de Garnero son todas abiertas de Olimpia. Se le cuestionaba a Leguizamón porque era uno acá y otro acá. Sí. Jugaban a distancia. Y siempre dijimos la defensa del Olimpia es muy abierta. ¿Puede pagar la consecuencia en Libertad? Sí. De hecho que la pagó en Cerro. Chiqui Arce hace una defensa cerrada. Sí. A mí no me extrañaría que a Patiño le llame Chiqui y le diga, vine acá. Sí. Usted tranquilizado a perder el puesto. Baja 2-3 cambios, sí. Porque Cerro tiene una defensa mucho más equilibrada que Libertad. Sí. Sí. Tiempista como la gran Alexis Duarte. Tiene un futuro brillante, se va bien al cierre. Es como Gamarra en su momento. No digo que sea ya Gamarra. Es una virtud tiene... de él. Y en Libertad, yo no estoy echando de menos a Báez ni a Barbosa. Son de otras características, de otros palos. Pero en Olimpia, Garnero tenía uno rápido para el cierre, que era Leguizamón, que le daba salida. Pero con un desorden terrible. Y otro que iba bien por arriba, que cerraba por arriba. ¿Y por qué no se quedó? Acá no, ¿por qué Leguizamón no se quedó? Tras Luis responde Pancho, ¿por qué Leguizamón no se quedó? En Castrol amamos proteger tu vehículo, pero eso creamos Castrol Magnate con moléculas inteligentes que aceleran tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, a Castrol Magnate y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las situaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete el día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Glacier es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte y de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Vende pues, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu salón en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal.
Cuando hablamos de yogur, ¿de qué marca pensás? Lactalanda, sin duda alguna, así que Lactalanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactalanda, la marca número 1 en lácteos. Importante, Diego Villalba, aeropuerto, si está llegando limpia. Farmacias Catedral llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas, realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero instante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados, centrales sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojores y Perén Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Feria de Garage del Shopping Mariscal desde hoy hasta el lunes, aprovechar los descuentos hasta el 70% y disfrutar de una gran experiencia musical en vivo. Palma Loma Blues, Nati Jack, Dadin Rodríguez, Nico Vera y Pura Sol, planta baja bloqueada del Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Seguimos aquí, muy cerca justamente de una de las puertas de desembarque de pasajeros en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Allí vemos movimiento en la zona restringida. Vamos a ver si justamente están ya los integrantes del plantel principal de Olimpia en ese sector. Realmente a la distancia no podemos observar todavía esta situación, pero sí vemos algún que otro movimiento en ese sector, aguardando por supuesto aquí muy cerca de la zona de desembarque para ver si van a brindar declaraciones los protagonistas luego de esta eliminación de ayer por Copa Libertadores de América. Repito, el bus ya está ubicado allí en la zona del estacionamiento. También gente del club que está aguardando por la presencia de los futbolistas y así también los directivos de Olimpia, por supuesto también cuerpo técnico y allegados que formaron parte de la delegación franjeada en este vuelo charter que partió alrededor del mediodía de la ciudad de Brasilia, con destino aquí a Asunción. No nos confirman si ya ha aterrizado justamente el vuelo, porque aquí realmente hay personal, en este caso, si comparamos con la normalidad antes de la pandemia, reducido Diego, también en la zona Diego, del aeropuerto. ¿Escucho? El avión es blanco, está bajando ahora. Un avión Perfecto, blanco, ese perfecto. está llegando, estamos colaborando porque vota en otro lugar, después volvemos. Un avión blanco está bajando ahora. Gracias, Alfredo, muy amable. Producción externa. Está llegando el avión de color blanco, ya volvemos ahí. Porque la pasión y el club se llevan en la piel y hoy también lo llevas con tus ediciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club en los supermercados y las farmacias más importantes del país. Recordá que en cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aventuras del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrecen una nafta que lo tiene todo. Full 93 Aitivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 Aitivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya los has llevados a casa Paraná, llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Con una lluvia en el avión, directo a Brasil, con una lluvia en el avión. Y lo que más me encanta es esa foto. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Tranquilo, Angelito, está aterrizando. La máquina ya está en pista, aterrizó la máquina de Olimpia. El avión. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positron o un polarizador americano Santec. Y a fin de mes te podés llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octavos al precio 93, jugada local y sumate al equipo carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Está Diego. Gracias, Arturo. Aquí seguimos muy cerca de la zona de desembarque. De hecho, estamos frente mismo a la puerta de salida, allí donde en minutos más van a estar pasando los futbolistas de Olimpia, así también los directivos. Cada vez que se abre la puerta aprovechamos para echar una mirada y no vemos el movimiento aún en la zona restringida del plantel principal de Olimpia. Uno imagina de que ya estarán allí en la zona de la pista, pero todavía no salen por este sector. Seguramente en momentos más se van a demorar algunos minutos más para pasar por esta zona, pero repito, estamos aquí muy cerca de la zona de la salida, aquí justamente en la puerta de desembarque de pasajeros, llegadas internacionales, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En momentos más van a pasar aquí los futbolistas de Olimpia, Arturo. Bueno, ya volvemos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Comunicate al 519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, en mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio, soporte más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 4.350 millones en premios, 3.300 millones en el poderoso, una Mitsubishi Monterrey grandioso y salen sí o sí 2 Suzuki Switch 0 kilómetro y 5 motos Honda. Anímate a soñar, Pericenete, Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco Flex Bugadon, donde te ofrecemos una mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En stock tenés 15% de descuento pagando con QR de pago móvil, simple o cualquier app de bancos y financieras. Hasta mañana 15% de descuento en todo. Stock Express. Crece con Comisipar hasta el 31 de agosto. Comisipar ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa del 16% anual a un plazo de 24 a 72 meses y hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Ya estamos nuevamente contigo. Ya en algún momento nos dice que Olimpia está arribando. Diego, ¿ya está? Todavía. Vamos a esperar, Diego. Ya volvemos a vos en 2 minutos. Azati Fútbol Álamo Super Queses Vinos Álamos y Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar durante este mes accede a un 20% de descuento en todas las líneas de entretenimiento, aro de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elegiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ya estamos, Diego, vamos a Luis, volvemos con vos. No hay nada, muy bien. Las sensaciones del placer y diversión se sienten con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy con su triunfo Fernando de la Mora ascendió en la tabla de ubicaciones. Va trepando allí, peleando el conjunto de Fernando de la Mora. Tenía 32, pasó a 35 puntos después de su triunfo ante Fulgencio Yegros.
Mañana hay más partidos en la categoría intermedia. A las 19, Ameliano Trinidense. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-079 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. A ver, repaso la categoría intermedia, 9 de la mañana, Santa Ni San Lorenzo, el día sábado, Santa Ni San Lorenzo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 751 Casi Covicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal está en IO conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. A ver, repaso la categoría intermedia, el sábado por la mañana juega el líder, General Caballero de Mallorquín, va a recibir a Resistencia, sábado 10 de la mañana, General Caballero Resistencia. Entérate de todos los beneficios que tenés con las tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas o escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Más de repaso de la categoría intermedia dentro de lo que se vendrá el fin de semana. Iteño Independiente juegan el sábado, pero por la tarde, 14:45 en Itá, Iteño Independiente. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, cuya frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entrate más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Más de la intermedia, Rubio Ñu, General Díaz, el sábado 14:45, el domingo 10 de la mañana en Ciudad del Este, 3 de febrero, 2 de mayo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetas ahora se llama Il Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un local totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El Machetas ahora es Il Ahorrazo. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, confianza, hierbas, picante y la tradicional Upizza, nutricia sabor a tu vida. Guaraní de Trinidad, Capiatá juegan el día domingo 14:45, el domingo también 14:45, Tacuaré ante Aterasi, cierra la intermedia. Capiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Más de repaso dentro de lo que se vendrá el fin de semana. Guaraní es el líder, tiene 3 unidades, 10 para River. Cerro está tercero con 9, cuarto Sol de América con 8. Vamos con el repaso de la fecha del fin de semana. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Ahora sí, por lo menos ya podemos observar la presencia de la delegación de Olimpia, por supuesto, a una distancia prudencial por la zona restringida, pero ya lo observamos a través de la puerta cada vez que se abre. Por ejemplo, en primer ubicación, digo bien, ya estaba el presidente de la institución, hablamos de Miguel Urunote, es el que pudimos visitar justamente a la distancia, así que evidentemente ya en segundos más seguramente van a estar cruzando por aquí, por esta puerta. Nosotros por supuesto no podemos acceder allí a la zona restringida de desembarque, pero ya pudimos observar allí la presencia de la delegación de Olimpia. Seguramente se van a tomar allí unos segundos, unos minutos allí para de una vez por todas salir ya aquí a la zona posterior al aeropuerto internacional Silvio Petirotti, pero repito, ya pudimos observar, digo bien, la presencia de Miguel Cunos, el presidente de la institución, y así también algunos allegados, allí parte de la delegación franqueada que partió al mediodía desde la ciudad de Brasilia, Arturo. Pues ya volvemos a vos, Diego.
¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, la herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa de numerosa construcción, estilo hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981 419-098. Rumbos toda una vida con vos. Volvemos hasta Diego Villalba. Adelante, Diego. Gracias, Víctor. Ahí sí, sabemos, Miguel Brunote está muy cerca de nuestra posición, lo vemos a través de una puerta de blindex, por supuesto él en la zona restringida. Ahora justamente sale el presidente de Olimpia, Miguel Brunote. Vamos a abordarlo, justamente el titular de la institución de Canal. Escuchamos a Miguel Brunote. Bueno, por supuesto un resultado que a nadie le gusta. Tenemos que ya dar vuelta la página, concentrarnos en el torneo local en este momento. Y bueno, comienza de vuelta el domingo con el partido con Luque. ¿Cómo se le compone esto, presidente? No, trabajando, ¿verdad? Trabajando. Nosotros, por un lado, podemos decir de que llegar a cuartos para nosotros fue un primer logro. Queríamos llegar a semis, pero sabíamos que teníamos enfrente a un gran rival como lo es Flamengo, ¿verdad? O sea, un equipo importante, yo diría uno de los mejores equipos del continente. Sabíamos que era una misión complicada y después del partido que tuvimos acá localmente aún más complicado, ¿verdad? Repito, es un resultado muy fuerte que nos golpea, por supuesto, pero esto se recompone eso, trabajando, y tenemos poco tiempo para eso, ¿verdad? Para recomponer filas. La crisis esta hay que aprovecharla para reestructurar todo, así como se aprovechó la crisis en lo financiero para hacer una reestructuración total de la parte financiera. También en lo deportivo, nosotros estamos en una crisis deportiva, y esa crisis deportiva hay que salir trabajando. ¿Hay jugadores que llegó alguna oferta por alguno de los jugadores? No, nosotros ya antes, digamos, de este combo, de este ida y vuelta de Libertadores, ya tuvimos varias ofertas por varios jugadores, y siempre hemos sido muy claros que para nosotros la prioridad era la Libertadores, y ahora vamos a profundizar. Ustedes vieron lo de Isidro Pita, que también era una de ellas. Justamente esperamos a ver cómo avanzábamos en Libertadores hasta concretarlo, pero tenemos ofertas varias de varios jugadores. Presidente, habla de reestructuración. ¿Le parece que hay jugadores que cumplieron también su ciclo ya en el Olimpia en esta parte? No, cuando hablamos de reestructuración, y sobre todo cuando se habla de reestructuración profunda, como lo hicimos, repito, también en la parte financiera, en la deportiva, naturalmente se habla de una etapa nueva. Reestructuración significa, y yo creo que parte ya lo vieron, o sea, el hecho de que Mateo juegue su primer partido en Brasil ante el Flamengo es una clara demostración a qué me refiero. Presidente, pues sabemos que la victoria tiene mucho padre, la derrota prácticamente todo lo contrario. ¿Usted cómo se siente, presidente, a nivel personal con esta situación que vive el club? No, primero golpeado, porque esto es muy reciente, ¿verdad? Golpeado, pero al igual que los jugadores, nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para recomponernos, o sea, aparte de estar golpeado, no hay otra manera de encarar esto. Nosotros ahora vamos a descansar unas horas nada más, y después ya de vuelta a trabajar a full para llegar bien al partido con Luque. La brecha contra el equipo como Flamengo. Y mira, primero podemos hablar siempre por lo más fácil, que es lo numérico, ¿verdad? Lo numérico siempre es lo más simple. Estamos hablando de un equipo con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, y nosotros acá en Paraguay, un equipo que te llegue a 10 millones de dólares al año ya es mucho, ¿verdad? Nosotros inclusive en Olimpia estamos hablando de que queremos llegar a un presupuesto de 7, 8 millones de dólares al año. Entonces, hay una brecha. Yo particularmente creo que hoy en general los equipos brasileños están unos cuantos peldaños por encima de los demás equipos, y dentro de vuelta de los equipos brasileños lo tenemos al Flamengo, que otra vez para mí está por encima de los demás. Entonces hay un tema de presupuesto, por supuesto, pero cuando uno llega a esta instancia que llegas a cuartos, no hay que olvidar, nosotros dentro de todo eliminamos al Inter. El Inter de Porto Alegre también es un equipo con un presupuesto de cerca de 80 millones de dólares. Quiere decir de que
En el fútbol siempre todo puede pasar, pero es sumamente difícil y sí creo que el Flamengo es un tremendo equipo. Hay específicamente por un jugador puntual que llevó una oferta, se habló en su momento de Brian Ojeda, de otros futbolistas. Nosotros tenemos 4 jugadores para los cuales llegaron ofertas y para los cuales se está trabajando. Le vuelvo a tocar la parte más emotiva. Se habla mucho de lo difícil que es estar en la presidencia del club. Que usted personalmente va a terminar su ciclo, está encontrando ese acompañamiento que también necesita un presidente de la Olimpia. Yo creo lo que nosotros necesitamos en la Olimpia en general es darle tranquilidad y que todos los sectores puedan trabajar tranquilos, ¿verdad? En un club grande como Olimpia, por supuesto, lo más importante y lo que se ve en la cancha en los 90 minutos es la parte deportiva. Pero detrás de eso hay toda una máquina que está trabajando y nosotros tenemos que darle esa tranquilidad al Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, y esa tranquilidad tiene que comenzar por la presidencia, por la comisión directiva y por todos los demás integrantes de que forman parte del Club Olimpia, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, efectivamente ahora voy a ir a descansar unas horas y ya esta tarde de vuelta tenemos varias reuniones que tienen que ver con varias cosas, con lo comercial, con lo financiero. Ya mañana de vuelta estamos con temas deportivos que tienen que ver con el partido con Luque. O sea, esto no para, ¿verdad? Yo estoy fuerte, yo estoy, repito, dolido, golpeado. Esto no es lo que queríamos, sabíamos de que una vez que uno llega a cuartos, que para nosotros llegar a cuartos después de tanto tiempo ya fue algo muy lindo, pero queríamos más, uno sueña con más. El sueño era llegar a semifinales, pero sabíamos que no iba a ser un tema fácil. Entonces, en este momento, si me preguntan lo personal, por supuesto que estoy golpeado, estoy enojado, pero no, para nada debilitado. ¿Un concepto de fútbol presidente en esta situación? No, yo respeto mucho las renuncias por un lado, así como también respeto las opiniones, las diferentes opiniones que se pueda tener dentro de la comisión directiva, ¿verdad? Entonces, más que nada, respeto su posición. Pero nada más que eso, yo diría que tienen que preguntarle a ellos, ¿verdad? Los motivos, etcétera, etcétera. Yo les respeto. ¿Pero le sorprendió esa situación, presidente? No, yo lo que diría es de que cuando uno tiene un momento como el que tiene el Club Olimpia, donde cada uno, esto es realmente muy desgastante, ¿verdad? Es un trabajo sumamente desgastante, y donde cada uno siente que estando o no estando le hace un favor al Club Olimpia, ¿verdad? O sea, en algún momento dado una renuncia puede significar que uno le quiere ayudar al Club Olimpia. Una renuncia no precisamente significa que quiere perjudicar al club. Entonces, yo particularmente en la renuncia que tuvimos, entiendo que son directivos que con eso están ayudando al Club Olimpia. ¿Cómo queda eso aparte va a continuar un departamento de fútbol? ¿Se va a ver para reestructurar? No, departamento de fútbol como tal, como lo teníamos, no lo vamos a tener. Sí va a haber un equipo mixto, ¿verdad? Donde va a haber gente que entiende de fútbol, va a estar el cuerpo técnico, va a estar la parte financiera. O sea, va a haber un equipo mixto que va a apoyar sobre todo las decisiones muy importantes que tienen que ver con la venta de jugadores, compra jugadores, etcétera. Decía Gabriel González que aceptó un grupo empresarial para colaborar con el Olimpia, pero que no hubo respuesta a su presentación. Yo creo que Gabriel a lo mejor se olvidó, pero es más, yo tuve contacto con Gabriel, concertamos una reunión con un español, con un amigo de él que es un español, concertamos una reunión. Yo estuve para la reunión y lastimosamente el español y Gabriel no aparecieron. Después se contactó conmigo Gabriel explicando de que el español se había quedado trancado en el interior del país. Es más, yo tengo la grabación de la explicación y lastimosamente no pudo venir a la reunión. Me pidió para concertar una nueva reunión que lastimosamente yo ya no la pude hacer porque, digamos, parte de esto también hemos tenido unos días bastante complicados en el Club Olimpia. Pero lo que no es cierto, porque alguien me comentaba recién, es que yo no lo atendí, al contrario, estuve en contacto con él, hemos concertado una reunión, yo no sé quién es el español a quien él se refiere, pero lo esperé en la oficina, lastimosamente no llegó. Un grupo gerencial de Olimpia. No sé si gerencial, pero sí me interesa escuchar todo tipo de propuestas. Nosotros
vemos lo que está pasando en el mundo del fútbol se está profesionalizando. Además, en la gran mayoría de los países los clubes se están convirtiendo en SA, en empresas, en sociedades anónimas, en parte por lo menos. Y yo particularmente estoy abierto a escuchar absolutamente todo. Yo he estado hablando con muchísima gente estos últimos meses. Si es una buena solución para el Club Olimpia, yo estoy abierto a Aire, Diego, si le podés preguntar lo de Ramón Sosa, Diego Villalba, que dijo su empresario, que hay ofertas, incluso del fútbol norteamericano, se habló con él, y del fútbol brasilero. Sí, Cristian no renunció, al esquema de apoyo al tema del fútbol, entonces él va a formar parte de ese equipo mixto que estamos armando, que es el que acabo de mencionar. Hasta fin de año, un inconveniente, y continúa, termina su carrera. Sí, yo particularmente creo que Roque se está recuperando con cada partido, digamos, de la larga ausencia que tuvo, y en los planes sigue jugando hasta fin de año, no hay ningún cambio. ¿La figura de un nuevo gerente deportivo va a volver a aparecer presidente? Cuando nosotros hablamos de profesionalización de los equipos de fútbol, la parte de la gerencia deportiva es un sí o sí. O sea, es imposible profesionalizar un club de fútbol sin la figura de un gerente deportivo. Entonces, te contesto concretamente que sí. Esta figura tiene que volver, hay que encontrar a la persona correcta para el cargo. Y también que sepa adecuarse a la situación que estamos en Olimpia. Hablo de la parte financiera. ¿Podría ser una figura internacional, presidente, o de aquí? Sí, hoy en día no tenemos candidatos concretos, ni localmente ni internacionalmente, pero sí categóricamente la función de un gerente o de un director deportivo está dentro de los planes. Gracias, presidente. Estaban las palabras del presidente. No se puede hablar con él, no se puede hablar con Brunota aparte. Vamos a... Una pregunta le quiero hacer. Si Arturo te quiere hacer una sola pregunta que no le hiciste vos, yo le voy a formular. Ok. Una Vamos sola a pregunta. acercarnos. Una sola pregunta. Presidente, Arturo, una pregunta si se puede. Arturo. ¿Está Miguel? Arturo, te escucho, subiéndome casi al auto, pero te escucho. Bueno, disculpame, una sola pregunta. Hablamos con Daniel Campos y nos dijo que hay interés de Ramón Sosa, y para dejar las cosas como están, que el Bragantino es el que lo quiere, que también hay ofertas del fútbol norteamericano. ¿Hay algo concreto que vos podés decir en el caso de Ramón, Miguel? No, Ramón es una de nuestras estrellas, una de nuestras joyas, Arturo, y efectivamente han habido propuestas por él, pero no hay nada concreto. Sí sabemos de que hubo interés por parte de equipos de la MLS que estuvieron sondeando, pero concreto no tengo absolutamente nada. Si satisface, puede ser transferido, Miguel. ¿Perdón? Si la oferta es interesante, ¿lo dejan ir? No, los montos tienen que ser importantes, Arturo, porque efectivamente Ramón forma parte clave de lo que hoy la estructura del equipo. Entonces, si viene una oferta muy tentadora para el club, efectivamente sí. Bueno, ahora ya estás retornando y una voy a aprovechar y no me tome a mal. ¿Cómo está el caso de Derly González? ¿Qué puedes decir? ¿De Derly González? ¿A qué te referís, Arturo? Al Dinamo de Kiev, si es que Olimpia ya está sentando posición de pago, y cuándo sería para el Dinamo, digo. No, el Dinamo de Kiev, Arturo, no ha cambiado nada porque, digamos, nuestra situación financiera que se está reestructurando tampoco ha cambiado drásticamente como para poder pagar todo. Nosotros habíamos hecho una oferta de pago, la cual fue rechazada, la cual no fue aceptada. Entonces, en ese tema estamos con el Dinamo. No hay nada concreto, no hay nada nuevo. Bueno, perdón, no hago más preguntas porque estás volviendo y ocupando tus cosas también. Gracias, Miguel, muy amable. Se cortó. Justito, muchísimas gracias, presidente del Olimpia. Contigo, Luis. No hay asados en choriqueso de Chorti, embutidos Chorti, que recetamos la calidad de la cooperativa Chortizer. En Bancoop disponemos de préstamos para el sector pymes con tasas desde 8,5% anual hasta 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bancoop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. Bueno, Olimpia, Ricardo, compañero, propuso pago, pero no acepta el Dinamo de Kiev. No. Eso es nuevo para los compañeros en redes sociales. Olimpia propone pago, Dinamo no acepta. Y le llama, hoy pasa a ser Ramón Sosa la joya en Olimpia.
el que tiene mayor probabilidad. No, para... las palabras que dijo Brunote. Definitivamente. Sí, porque agregaba que son 4, pero la joya lo diferenciaba. La joya lo diferencia. Hoy sabemos que está Brian Ojeda, pues para Olimpia hoy es una joya. Ramos, enhorabuena para él. Está estudiando dicción, dice Ricardo. Sí, y está estudiando inglés. Y está estudiando inglés. Eso por la MLS. Ir a la MLS. Sí, como yo soy digo norteamericano, pues puedo cambiar, pues. Sí. Entonces yo me conozco. ¿Terminó vos, Luisito? ¿Terminó? Nos vamos, ¿qué hora es? 57. Y llegó la hora. Chauchesco, como dirían que listo. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más